Suscríbete a la Panterita. De Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Presencia periodística en todo el país. Donde está la noticia, está Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Denis, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Denis. Buen día, Arturo. ¿Quién le enseña la vida a usted a creer que el fútbol es así? A mí lo que me extraña de Denis Caniza, me extraña. Porque bueno, teníamos... Escucharon por el doctor Miguel Figueredo, dice Gustavito que él no tenía grabador ese día. ¿Cómo te va, doctor? Muy buen día, Arturo, un placer saludarte a vos, a todos los amigos y a la audiencia. Doctor, ya parece que borraron todo su porcentaje los compañeros, doctor. Claro. Él lo entendí y pedía y fuera. ¿Sabe qué? Yo le estoy diciendo no a Denis Caniza, récord ahí, Denis Caniza, 4 mundiales, ¿quién gana? Ni empate nos dio Denis Caniza, doctor. Y le dijimos bien ese día, y le pusimos ejemplo, inclusive, aquel partido contra el River, uno no nos dio a favor. Y después le dijimos otra vez y no entendés, güey. Eso es lo que yo digo. Ellos creen que porque así nomás es la vida y no entienden. Opo Inter. Larga nomás, tira nomás. Y que creen que Olimpia al tener el nuevo presidente cambió la historia. El fútbol no es así. No, para nada. Vos sabés, Miguel, que en tu caso, doctor, discúlpame, Miguel, te digo doctor, fuiste contratando jugadores, viendo técnicos, hasta poder ir asentando, y yo creo que hasta ahora hay cosas que te preocupan, pese a que estás zafando del promedio. Sí, no, siempre estamos preocupados, todavía queda un camino por recorrer, y ojalá que sea de la mejor manera. Creo que el equipo, como dije, fue un equipo en formación, 22 jugadores nuevos, técnicos nuevos, que se está encontrando a poquito el equipo, y bueno, pues, se está jugando cada vez mejor, y bueno, la verdad que ahora un poquito aliviado, respirando un poquito, pero sin descuidarnos porque falta todavía. ¿Cómo calificar el partido de ayer? El gran partido de Sudamérica. Creo que tuvimos más oportunidades inclusive de marcar, es donde estamos fallando, deberíamos haber resuelto mucho antes de ese partido. Tuvimos 3 o 4 ocasiones muy claras que desperdiciamos y podíamos haber terminado el partido un poquito más tranquilo. Muy buen segundo tiempo de Sudamérica. Creo que de verdad fuimos merecedores del triunfo. Ahora, doctor Miguel Figueredo, el partido fue intenso.
¿Tuviste algún temor de que pudiera bajar la respuesta o no? Porque fue intenso de comienzo a fin. Claro, sí, teníamos, porque más que nada, Olimpia está en un crecimiento también, se está recuperando, venía de ganarle en Copa Paraguay a Libertad, mediante un muy buen partido, tienen su figura, sus estrellas, tenían el apoyo inclusive esta vez de su público, pero la verdad que los muchachos de Sudamérica se portaron y se plantaron y, como te digo, le jugaron un partido donde inclusive por momentos creo que fuimos superiores. Bueno, doctor, y en cuanto a hacer la próxima fecha, están haciendo un análisis. ¿Qué fuerza le da y qué temperamento le da Víctor Ayala al equipo? Sí, es el capitán y sabe manejar a los compañeros. La verdad que hay muchos pesos pesados dentro de Sudamérica, no solo Víctor, Rodrigo Rojas, Leguizamón, Toledo, Mencia. La verdad que, y bueno, nuestro actual goleador Da Costa, que siempre se puede contar con él y es un gran armador de equipo, diría yo también, por lo formidable y buena onda que es dentro del vestuario con sus compañeros. La verdad que tenemos un equipo muy interesante. Claro, yo me refería a Víctor porque no venía siendo titular y ahora le pone y nos dicen que está bien y sólido con el grupo y eso beneficia mucho, ¿no? Un gol de tanta trayectoria porque te dejen. No, al contrario, así nos dicen. No, un jugadorazo, eso creo que no cabe duda. Por diferentes circunstancias y por diferentes planteamientos no venía siendo titular, pero cuando esa es la gran jerarquía que tiene, cuando se lo necesita y se lo llama, cumple y demás con lo que tiene que hacer. Y justamente está en la posición donde Sudamérica tiene 6 o hasta 7 jugadores que cualquiera de ellos puede jugar. Está el Mudo Valdés, está él, está Rodrigo Rojas, Fernando Godoy. La verdad que es el lugar donde Pablo Ayala, donde más jugadores tenemos y por supuesto juegan los que están mejor. Doctor, con relación al partido que viene contra Nacional, ¿te confirmaron el viernes? No, aún no, o sea, por ahora está confirmado el viernes porque es la fecha que se programó. Y no sé si se va a cambiar, te escuché hoy en la televisión, sí, pero no solo Sol y Luque están con ese tema de pelear la promoción, también pueden pelear la promoción, creo que Guaireña y 12 de octubre. Entonces afecta más equipo en realidad, no es una pelea directa. Por eso quisimos hablar con Michel Sánchez, estaba en ruta, le decía a Gerardo, a saber si esto cambia o no cambia la programación. ¿No te dijeron nada todavía, doctor? No, aún nada. Y el miércoles juegan Copa Paraguay, ustedes con Olimpia, la final. El primero, sí. Sí, pero de todas maneras están jugando el viernes y juegan, no hay problema. No hay problema. No, sábado no se va a jugar. Incluso podría jugarse sábado porque ustedes recién juegan el miércoles, ahí no había problema. Por eso te estoy preguntando cuándo. ¿No tenés nada todavía, doctor? No, nada aún. Nosotros jugamos Copa Paraguay el 1, Arturo. El partido, el 1 es el viernes. El 1 es miércoles de la siguiente semana. No, acá está diciendo producciones, dice, el viernes es el partido, claro, viernes es el partido que viene. ¿Puede alterar esto Copa Paraguay o no? No, porque se pasa las 72 horas, ya está pactado y va a ser el 1, No, por eso no altera para nada. Yo no creo que se cambie porque te digo, no es una relación directa de solamente Sol Luque, como se planteaba, es donde también entra en juego por el tema de la promoción, creo que Guaireña 12 de octubre. Y bueno, vamos a ver, basado en reglamentación también, que dice, si están de acuerdo, porque así es el tema, en una parte del reglamento, los interesados en este caso. Bueno, Miguel, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, doctor. Muy amable, doctor. No, gracias a usted. Abrazo grande. Igualmente. Doctor Miguel Figueiredo, presidente de eso. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puyupe Quitadol.
Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovechando los nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Queríamos hablar con Omar Alderete, que ayer me estaba escribiendo Julio Juan, gran trabajo en Valencia. Sí. Que ayer empató y tuvo una gran gestión Omar Alderete, muy elogiado. No hay caso, Gerardo. No para ponerme, nomás no contesta, no responde, para saber respuesta. Periodista del Valencia, se hace difícil. Omar Alderete. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas Pechugón te regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos los locales, Casa Central de Sevillana Casi, Arraídos de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez. Teléfono 220-737 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. El evento más esperado, el Black Friday, llega a Punto Pharma. Del 26 al 28 de noviembre vas a tener descuento hasta el 30, desde el 30 hasta el 60% en productos seleccionados. También puedes comprar online en la web o en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Gerardo, vos sí le llamas a Augusto Paraja, el representante Omar Alderete, ¿verdad? Es posible que Augusto Paraja le diga así, no pueda atender. Entonces vamos a ir así, entonces yo también tengo el ida y vuelta en la respuesta. Seguimos a hablar del campeonato, ahora está Anthony Silva. ¿Cómo te va, Anthony? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, tu compañero y toda la audiencia. Bueno, 3 penales no es poca cosa, atajado en la definición desde el punto penal de Puebla, ¿eh? Sí, llegamos, bueno, realmente más emocionante en la forma de que llegamos, ¿verdad? Porque empatamos a los 89 minutos por ahí, sí, por ahí, 89 minutos. Y bueno, forzamos a penales y bueno, pasamos por esa manera, ¿verdad? Que fue bastante linda, emocionante la manera que se dio el partido. Empataron contra Chivas. Sí, exactamente. Y se metieron ahora en el playoff y van a enfrentar a León. Sí, ayer conocimos nuestro rival por los resultados que se dieron, ¿verdad? Se dio unos resultados que no estaban más o menos muy acorde, pero bueno, el fútbol es a veces ilógico y pasan esas cosas. Bueno, bien, buen Puebla en México, bien, querido y admirado, Antonio. Oh, bien, hago mis cosas, trabajo de la mejor manera siempre, intento superarme cada fecha que pasa, intento mejorar, buscar siempre cosas nuevas, creo que hay de todo un poco para que el crecimiento siga avanzando a pesar de la edad y demás cosas. Yo creo que todo viene de la mano, el trabajo, dedicación, son muchas cosas que se tienen en cuenta para seguir disfrutando de este trabajo. Está muy bien. Y en el tema contractual, con Huracán hay una demanda de $2 millones que le hiciste, Anthony. Sí, ahí está la demanda los abogados ya llevan hace un año el tema. Creo que lo que salió a luz ya es por, no sé, un tema del club seguramente, pero ya hace rato, nosotros hace un año que vamos con la situación con los abogados sobre ese tema, ¿verdad? La deuda que tiene Huracán conmigo. ¿Está en la FIFA? No, la justicia en Argentina. ¿Y qué te dice? Que consultan tu abogado con la justicia argentina. ¿Por qué este tipo de demanda no fue a la FIFA? No sé, porque el gremio es el que hizo realmente el gremio de futbolistas es quien hizo el proceso, ¿verdad? Nosotros preguntamos en su momento si por qué no FIFA, me dijeron que por la justicia era de otra manera. Y bueno, se está llevando por ese lado, ¿verdad? Total, no es ningún abogado
privados, sino gente del gremio mismo de futbolistas que están llevando el caso. Y vos preguntás, eso dice, esto tarda en resolverse, ¿cómo es? No, seguramente tiene su proceso y su tiempo, ¿verdad? Yo no, como le dije en un momento dado al presidente, que no estaba apurado, que es una cuestión de ellos de que solucionen y realmente lleva su tiempo, no es otra, no va a ser la excepción como otros casos. Y este es el gremio de futbolistas profesionales en la Argentina, y te pregunto, ¿al abogado vos lo conocés o los abogados pone el gremio? Abogado del gremio. ¿Y cómo es tu acuerdo con el gremio en caso que pueda recibir el dinero? ¿Recibiste vos? ¿Hay un porcentaje para el gremio? No, realmente nosotros como futbolistas le pagamos al gremio de futbolistas cada mes, te descuenta del salario una cuota mensual, y creo que eso es lo que un jugador aporta normalmente, ¿verdad? Ahora, los otros pasos y demás detalles realmente se verán al finalizar el juicio o el pleito, ¿verdad? Bueno, que ya vos nos decías comenzó hace bastante tiempo por incumplimiento de Huracán. Sí, hace un año comenzó el pleito, pero el incumplimiento es del 2019. Claro, incluso como jugador libre fichaste en el Puebla. No, en Nacional. En Nacional, perdón, tenés razón, como jugador, tenés razón, me corregí. En Nacional, sí, yo rescindí el contrato por falta de pago del club. Bueno, Anthony, tema selección, ¿cómo ves? Contanos, ¿qué sentís? Oh, hay obviamente el margen se achicó de clasificar, se complicó más, vamos a decir, por los resultados que tuvimos al menos los últimos 4 juegos, y bueno, nos metió ahí en la pelea de otra manera, ¿verdad? Dependemos de algunas cosas, pero tampoco es así. Como te dije al comienzo, el fútbol a veces tiene ilógica donde vos podés argumentar que se puede dar algún resultado, pero por argumentos futbolísticos a veces eso no se da. Pero el fútbol tiene esto, Arturo, o sea, acá hay que pelearlo hasta el final. Por más que el negativismo que reina realmente en nuestro entorno a veces te hace pensar que no se puede, pero realmente el fútbol hay que jugarlo, hay que competir, hay que intentar hacer los puntos posibles para pelear un lugar, y ese es mi pensamiento, ¿verdad? Obviamente que todos queremos que la selección gane, que gane bien, que le gane cómodo a todo el mundo, pero es difícil. Hoy las eliminatorias cada vez se tornaron mucho más difícil. Nuestros competidores tienen jugadores de alto nivel, en mejores ligas que los nuestros, y bueno, esa es la diferencia que tenemos nosotros hoy con las demás, y tenemos que suplir y competir de esa manera. Claro, yo te pregunto, vos podés decir para afuera lo que consideres, Anthony, sabemos y te conocemos, y de por otra parte la intimidad de tu señora, de la gente que convive con vos, de cosas que se pudieron haber hecho mejor y que te la guardás, ¿verdad? No sé a qué te refería, Arturo. O sea, yo creo que, no sé, a ver, yo no tengo problema de decir si hay o no alguna situación atípica dentro, ¿verdad? Pero no, yo no hablo de nada raro. Hemos perdido partido porque no lo hemos hecho bien, porque no lo hemos definido bien, porque no lo hemos defendido bien. Son muchas cosas dentro del fútbol, ¿verdad? Después realmente que elecciones o no elecciones son cosas que ya pasa de otro lado. Nosotros realmente como futbolistas realmente nos hemos equivocado, hemos hecho bien las cosas en algunos partidos, pero realmente en la eliminatoria la competencia realmente es muy alta, los errores son mínimos y eso hace la diferencia al final. No. Creemos que vamos a pelearlo, tenemos un partido de vida o muerte, así como se dice contra Uruguay, y es así se juegan todos los partidos en eliminatoria en lo que viene jugándose ahora. No, indudablemente, yo no estoy atacando, te estoy consultando referente a... No, Arturo, no sentí de ataque para nada, al contrario, entiendo tu pregunta, entiendo perfectamente y no te preocupes que no va de ese lado. Está bien, el tema de Vino Barros es que el otro le pudo haber cambiado algunas cosas, pero ya lo anterior, bueno, pero esas son cosas éticas que realmente yo hasta te entiendo, Andy. Lo que te digo es que llegamos a una situación muy comprometida,
muy pero muy comprometida con relación a lo que resta en las eliminatorias. ¿Y cómo lo ves a Barros Esqueloto? ¿Qué sensaciones te da el nuevo técnico para vos? Bien, a ver, obvio que los resultados nos llevó a esta situación y eso no vamos a negar, pero sí hay Guillermo, Gustavo, ya conocían algunos, plantean un juego muy simple, verdaderamente no hay mucho de qué hablar sobre eso y bueno, esperemos llegar a cabo, ¿verdad? Hacer la mejor manera, convertir goles, defender bien, son muchas cosas que se intentó trabajar al menos en este corto tiempo con él y bueno, ¿cómo te digo? A competir, Arturo, no hay otra, hay que ponerse el overall y trabajar, no hay mucho. Y bueno, Anthony, es así, cada uno con su postura, con su reflexión, con lo que quiere. Vos ahora en el fútbol mexicano, estás en el Puebla peleando instancias importantes, playoff, esperando partido contra Uruguay y a ver lo que suceda en el campeonato mexicano. ¿Y cómo es el campeonato mexicano en playoff? Difícil, tenemos equipos de mucha capacidad económica, fuertes, de muchas contrataciones grandes, los primeros clasificados. Bueno, eso hace la diferencia con los demás, la clase que puedan tener los demás jugadores. Un saludo, Anthony, en nombre de los muchachos, saludo a la familia. Gracias, Anthony, seguiremos charlando. Arturo, un abrazo y cuando guste. Gracias, igual. Anthony Silva. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le. Aposta legal, aposta sin riesgo. ¿Vos llamaste al gremio argentino, Denis? Sí, en mi época 2001. ¿En Lanús? En Lanús cuando estaba. ¿Y cuánto tiempo después cobraste? Ellos se encargan todo, Arturo. Vos le llevas el papel y ellos se encargan todo. Yo me recuerdo que me fui a jugar en México y un día me llamaron, después de 1 año y medio me llamaron. Tu dinero ya está en el banco, tanto, ya está. O sea, muy bueno funciona el gremio en Argentina. Quiere decir que Anthony tiene que saber esperar. Sí. De cobrar va a cobrar. Y vos no digas cuánto, pero es la importante suma. Sí, Arturo. Sí. Estamos hablando, estos son $2 millones, no poca cosa. Va a cobrar. ¿Va a cobrar? Si intervino el gremio futbolista argentino, va a cobrar. 2 millones, mucha guita. Sí, mucha plata. Denis, en ese momento tuviste que dar el porcentaje al abogado que trabajó, al gremio. Absolutamente nada, no se le paga al gremio. Ellos te hacen toda la gestión, pero ahí no se quedan con no, claro. La pregunta estaba hecha. Me extraña de oído que no escuchaste. No, es que pasaron 20 años en ese momento, por eso no me repregunté. No, la pregunta es actual, es contemporánea. Le dije a Anthony, ¿cómo haces vos, escuchaste? ¿Cómo haces vos con el pago? ¿Recibe un porcentaje? Porque pues no dice. Nosotros le pagamos una mensualidad y ese es el pago. Ahí está, por eso. Sí, todo no recibe nada, claro. Ni el gremio nada, ni los abogados nada. Contratan abogados, tienen un salario, seguramente por las causas, como debe ser, y eso es lo que le pregunté a Anthony. Incluso le dije más, ¿y vos le conocés a los abogados? Le pregunté, y me dijo no. Eso lo maneja el gremio. Después le pregunté, ¿y el gremio, por defender tu posición contractual, recibe un porcentaje? No, digo Antonio Silva. Nosotros le pagamos un dinero mensual. Se viene el Black Friday a Tupi, descuentos reales que solo en Tupi puedes encontrar del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario especial, viernes de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. O hace tus compras las 24 horas en tupi.com.py, la gente sabe. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Llegó la semana aniversario de Dimo. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo, regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimos para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Entérate más en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, ¿qué hacemos del análisis de que quedó la fecha? Sí, meternos en los partidos, tanto lo que dejó lo de Guaraní como también lo de Cerro Porteño, mejoría de los dos en los segundos tiempos ambos, Sí. en el caso de Guaraní como también de Cerro en cuanto a lo que se viene, y están inflados ambos por la situación de los resultados. En el caso de Cerro sí, la holgura del marcador propiamente, Guaraní pudo haber sido mayor, pero me parece que hay una mejoría de los dos, claramente. En el caso de Guaraní principalmente, que estaba necesitando esa victoria, jugando nuevamente en su casa en esta recta final. Sí, Guaraní tenía una presión inmensa encima el sábado por ver cómo reaccionaba después de perder ante Libertad, y me parece que eso lo consumió en el primer tiempo, porque le costó el primer tiempo. Es cierto, mostró algunas cositas, pero le costó atacar y generar situaciones claras. Pero ya en el segundo tiempo fue diferente. Denis, ayer decías, te gustó mucho lo de Guaraní, Sí. principalmente en esa segunda parte donde se acercó un poco más. Me parece que ya no va a ser el Guaraní de la primera rueda, pero se acercó por lo menos un punto a esa imagen que teníamos de Guaraní. Se acercó un poco a lo que venía haciendo anteriormente Guaraní, al principio del campeonato, ¿no? Que era un fútbol total, presionaba, jugaba y recuperó a hombres muy clave, como Josué, el Queso. Realmente tiene jugadores muy importantes. Cuando está en buen nivel, hace la diferencia. Colmán hizo un buen segundo tiempo. Sí, Colmán muy Josué. bien, muy bien. Y con relación a Cerro Porteño, le costó el primer tiempo. Fueron goles claves que le resurgió al equipo de Cerro Porteño. Que fuimos de Guaraní a Cerro. ¿Qué pasó? No, y como estamos hablando Como de estamos, los- mezclando. El técnico Anissa se contagió. Mezclando un Parece poco Arturo nomás. Rubín, mezcla todo. No. Y parece Arturo Rubín. Arturo Rubín mezcla mucho y vos mezclando otra vez. Vamos a ordenarnos. No vayan a ser Arturo Rubín de pelotado. Pero un ratito, Beli. Vamos a la fecha. A los músicos, muchas felicidades, Luis Paredes. Gracias, Arturo. Hoy el día Saludos a los colegas. Ah, Vos felicidades, sabés, felicidades. ¿eh? Hoy es el día del músico. ¿Cómo se, acá está. Se llama Santa Cecilia. ¿Y Santa por qué Cecilia. Santa Cecilia patrona de los músicos? Se le adjudica porque creo que tocaba un instrumento la hoy día Es que santa. vos como músico tenés que saber por qué Santa Cecilia es patrona de los músicos. A todos los músicos muchísimas felicidades. Bien, muchísimas felicidades a todos los músicos. Hoy 22 de septiembre, Santa Cecilia, día del patrona de los músicos niños. Sí, yo la verdad no sabía que era Santa Cecilia, pero felicidades, No, y felicidades. Luis me Bueno, dijo esta sí, mañana, sí, pusimos con Gustavito. Santa Cecilia. Gustavito no hay caso. Y Santa Cecilia, ¿por qué? ¿Qué instrumento? ¿Cómo es? Tenemos que aprender cultura. Claro. Esto es una cultura. ¿Sí? Día de los músicos, ¿por qué Santa Cecilia? Nos va a decir la producción externa, el arquitecto. ¿Por qué Santa Cecilia? ¿Qué vínculo tiene con la música? No, Angelito, vos no. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. 22 de noviembre, gracias Roberto la corrección, 22 de noviembre, Día de los Músicos. ¿Por qué, niño? Aquí por lo menos estoy en una imagen observando, en una está con la lira y en otra está como que ejecutando un piano, algo así. Por lo menos en la imagen. ¿Un qué? Un piano en una y en otro como un violín. Que era imagen. multifacética era. Ahora estoy buscando más detalles. No, Hay varias teorías según un informe Elena, que Elena, encuentro Elena. en internet. Elena. Una de ellas, dice que el hecho más probable para que se la relacione con la música es que desde muy joven y de acuerdo con las costumbres y tradiciones de las familias patricias romanas, Cecilia debió iniciarse y tocar algún instrumento musical, probablemente la lira, la cítara o algún tipo de arpa de las utilizadas por la dama de la sociedad. Patricia es abolengo, el que tiene, el pudiente, el de la alta sociedad, por eso dice Patricia, ¿sí? Te escucho.
algo de Rubiasa y que le gusta jugadores y empresarios, que tenga carro del año, cuando ve a Angelito bailando, se hace el mismo y mira a otro lado. ¿Y después? Y después dice ya, ¿cómo la dura la rubia? ¿Cómo la dura la rubiasa? ¿Cómo la dura? Sí, todo más o menos. Pero eso era cuando nosotros estuvimos acá apoyándote en el estudio de músico. Vos participaste con el tema ese. Algo de Rubiasa y que le gusta jugadores y empresarios. No, pero eso... Que tenga carro del año. Angelito. Cuando ve a Angelito bailando. Cuando ve a Angelito bailando. Vos le conocés, Denis, Angelito. Sí, sí. Pero esto es otra cosa, Angelito. Esto es tu participación en Canta Conmigo, ¿verdad? Es música. Sí, ya sé que es músico, pero Angelito no es músico. Y después dice ya, ¿cómo la dura la rubia? ¿Cómo la dura la rubiasa? ¿Cómo la dura? Sí, todo más o menos. Sí, te agradezco mucho, pero no es precisamente lo que estamos hablando. Sí. No, pero no es eso, no es. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria, cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Por la atracción a las melodías, acorde a los instrumentos, dice el arquitecto de la Gota. Y ahí terminó, Vito, ¿verdad? Sí, después comentan otra situación que justo se me perdió la página, pero hay varias teorías, dice el informe que aquí conseguí en internet. La más fuerte es que tocaba algún instrumento musical, por eso... Y así como son las cosas. ¿Cómo, Angelito? Y así como son las cosas. Otro día. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power and Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es las mejores casas de acumuladores del país. Bueno, ¿qué te gusta de Guaraní de Nicaniza? Que recuperó parte de lo que nos venía mostrando al principio del campeonato, esa intensidad en la marca principalmente, esa velocidad que tiene de media cancha para arriba, como decía Víctor, el segundo tiempo. Josué empezó a mejorar, Fer empezó a mejorar, Fernando Fernández, y el central, Roberto Fernández, un capo, sí, hizo un gran trabajo nuevamente, muy seguro atrás. ¿Ese es para vos, Jorge, también? Sí, está recobrando su nivel y eso le va a hacer bien al cierre del campeonato. Que Guaraní se enchufe nuevamente, que Cerro esté elevando los dos. Llegan, me parece, con las condiciones casi similares de cara al final. Es cierto, vamos a esperar la próxima fecha a ver cómo se da la situación, pero vienen ambos en crecimiento. Cerro Porteño hizo, perdón, no quiero discrepar contigo porque es tu punto de vista. Cerro hizo el trabajo más débil y ganó 5-1. Con respecto a otros partidos, si hacemos la comparación por de nivel, supuesto que va a comparar con otro partido, si miramos, por ejemplo, otros partidos, ayer decía Fabián, la importancia de los goles igual, la importancia de los goles, porque hay momentos donde jugás bien para hacer un gol, y en este caso donde se te dan los goles. Ocurrió en el clásico, por eso tendría que haber metido como... Tenía que haber goleado, ganó apenas uno. Jugó muy bien. La ocupación fue visible de Chiqui Arza. Es claro, 5-1 no va a discutir. El primer tiempo le costó. Pero hay que analizar, Arturo. El primer tiempo le costó mucho a Cerro Porteño. Discutir 5-1. El cerrista te va a decir, ¿cómo va a jugar? Se puede discutir un 5-1? Esa es la pregunta, ¿verdad? El tema es cómo se desarrolló el partido. Tuvo muchas imprecisiones en el primer tiempo. Muy lento también. Situaciones que podían otorgar chances a Nacional. Nacional estuvo en otra ayer prácticamente, pero mucho pase hacia atrás que terminaba mal en Cerro. Y eso en un momento preocupó a Francisco Arce, que salió a dar las indicaciones ordenadas. Los dos tuvieron problemas, niños. Ayer Aguilar se equivocó un par de veces queriendo salir por el medio, tocando adelante. Y también Cerro tuvo ese problema. Y también tuvo ese problema Nacional. Sí. Por eso hay un gol, uno de ellos, que le roban la pelota. El tercero, y Cerro llega al gol. Entonces, el tema interesantísimo porque lo que viene ahora es terrible, a punto de igual. No es juego otro partido que viene. Parejísimo, sí. No es nada. Y los dos vienen, Los dos vienen. Y los dos tienen rivales incomodísimos, porque Guaireña en su cancha es un equipo durísimo. 12 de octubre jugando de local o de visitante juega siempre de la misma manera. Ese será el desafío para los dos. Por el formato que tiene 12, siempre se te cierra bien en el fondo y sale contra especialista para amargar partidos también el 12 de octubre y Guaireña. Los dos tienen rivales complicados. Y hasta se da la coincidencia que estos dos equipos siguen peleando por entrar a Sudamericana. Están igualados en el puntaje, así que tienen la misma necesidad Guaireña 12 de octubre. Y para hablar del calendario con Sosa Jovellano, presidente de la divisional, si se cambia o no, porque si vos sos técnico de fútbol
preparador físico, Denis, tenés que saber cómo vas a plantarte ya hoy con relación a la semana. ¿Qué actividad va a tener? ¿Cómo va a ser? ¿O ya no se cambia nada eso, Denis, ahora? No. ¿O da igual viernes y sábado? No cambia todo, Arturo. Claro que cambia el trabajo del entrenador. Sí, yo busqué el reglamento para ver si avala el hecho de que no jueguen en simultáneo. Artículo 44, simultaneidad de partidos con incidencia definitiva, dice. Los partidos en que los puntos en juego pudieran tener incidencia definitiva en clasificación final para obtención de título, vicecampeonato, tabla de promedios para descenso, ascenso, clasificación para disputas internacionales o Copa Paraguay, deberán disputarse simultáneamente. Esta mañana leímos con Gerardo y con Oscar en el bloque, y quedó alguna duda ahí, porque hay otro que dice, el más abajo, tienen que ser los intereses iguales. Sí. Hay otro abajo. Si dentro de la jornada hubiera partidos que no cumpliesen con condiciones mencionadas en el artículo anterior, no habrá obligación de que la programación cumpla con la simultaneidad, incluso si hubiese pedido de parte. Y a eso voy, si hubiese pedido de parte. Por eso queremos que Sosa Jovellano, Michel Sánchez, que no nos da más bola porque no nos atiende, queríamos preguntarle y que nos enseñe en definitiva, ¿para qué se hizo una programación si puede cambiarse? ¿Se apuraron o no se apuraron? ¿Cómo es el tema? Y que si se cambia, ¿cuándo se va a cambiar? Por eso le dije a Denis, si vas a cambiar, tenés que no vaya a esperar, o van a ponerse en contacto primero entre ellos y van a consultar. Hay un partido simultáneo que es por el título, ese sí, el que juega en Guaraní Cerro. Sí, todavía no puede haber campeón en ningún caso. Pero en simultaneidad. Sí, así es. Entonces hay cosas que se traban y que vos no para definir qué sí todavía no se define. Sí, pasa que si leemos así textualmente el reglamento no habla de promoción. Quizás por eso ya programaron, porque no hay obligatoriedad para definir cupo a promoción. Hay diferentes títulos de descenso, ¿verdad? Título y descenso. Promoción. Sí, o clasificación internacional. ¿Y cómo te va el descenso? Y por la promoción, pero no es una incidencia definitiva. No, pero tampoco incidencia definitiva los que van a jugar el sábado los dos equipos. Claro, eso sí. Si vamos por lo mismo, encontramos lo mismo. A idéntica situación vamos arriba. ¿Cómo es el tema? Por eso queríamos hablar para no confundirnos más, porque se hizo una programación. Que si se respeta, niño. Sí. Ya no hay nada que discutir. A lo mejor se respeta tal cual está. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso siempre te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetros del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Kadam Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruté y compartí Lactolan de la marca número 1, la salud de cada día. Llega el Black Friday a Farmacias Catedral del 26 al 28 de noviembre. Descuentos de hasta el 50%, 2x1 en pañales y cuidado personal. Perfumes desde el 30% y con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o hacer tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Monumental. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Cecilia, virgen y mártir patrona de los músicos. Es una de las mártires más veneradas por los cristianos. Se dice que el día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. El día de Santa Cecilia. El Ibero es un espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Se cambia la programación entonces, ¿verdad, Gerardo? Se va a cambiar la programación, se cambia. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día, Arturo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué precioso gol, ¿eh? ¿Cómo te baja de pecho
Francisco. Sí, fue una buena jugada en transición que tuvimos tratando de, digamos, buscar eso por la manera de jugar que tiene Olimpia, que trata siempre de arriesgar en la salida y a veces aprovechando un error podíamos generar situaciones de peligro. Tuvimos 2 o 3 antes que no terminamos bien y bueno, se me dio mi verdad para el gol y contento por eso. Bueno, en esos tipos de remates, cuando vas encarando el arco, ¿sabía que le pegaba ese palo? Sí, se dio así realmente, porque bueno, ya fue una jugada muy rápida, ya con el control se me quedó como para acomodar y no conducir más, porque sentía que venía alguien al cruce, un rival al cruce, y bueno, era tratar de terminar fuerte cruzado para que bueno, le dé menos chance al arquero y la agarré muy bien, así que fue un lindo gol, en un momento especial, en un momento importante para nosotros como equipo, por todo lo que nos venimos jugando semana a semana, tratando de sacarnos encima de este peso que es bastante incómodo, ¿verdad?, de jugar por los promedios, pero bueno, es lo que nos toca y lo asumimos con mucha responsabilidad y ahora estamos muy cerquita de ese siguiente objetivo. No fue un gol más, no fue un partido más tampoco para vos. Y claro, ¿verdad?, se dieron varios condimentos especiales y bueno, había que afrontarlo como tal. Son partidos muy lindos. Nosotros veníamos jugando seguido en nuestra cancha y bueno, con muy poca gente, prácticamente no sentimos para nada todavía que se haya habilitado el público ahora cuando jugamos el local y bueno, el de ayer un lindo marco, que con poca gente ya se siente distinto ahí, ya un marco de partido de primera como antes y bueno, se disfruta ahora jugar este tipo de partido. Rodrigo, por la circunstancia del partido, a los dos como que le costó el primer tiempo, en el segundo tiempo se vio mejor fútbol. Es que el primer tiempo realmente se sintió mucho el ambiente, estaba muy pesado, hacía mucho calor, era muy difícil sostener una dinámica, una intensidad, digamos, por largos pasajes, porque bueno, las condiciones estaban difíciles. En el segundo tiempo ya fue distinto, estábamos más sueltos ambos equipos, se dio también que se presentaron varias situaciones para ambos equipos, nosotros siempre partiendo desde el orden, tratando de aprovechar digamos los robos en campo de ellos para tratar de hacerlo daño, así generamos varias situaciones aparte del gol y bueno, creo que también en el segundo tiempo no sufrimos tantas situaciones de peligro claras en contra y bueno, nos quedamos con un partido vital, ¿verdad?, para lo que es nuestra lucha. Sabiendo que el fútbol te dio tanto y vos le diste tanto, cuando enfrentás a un equipo que conocés como Olimpia porque estuviste ahí, ¿cambió algo? ¿Tiene el mismo formato? ¿Cómo es el Olimpia hoy? ¿Cómo lo sentiste comparativamente cuando estabas vos? No, básicamente lo mismo, ¿verdad? La base gruesa del plantel sigue, tienen jugadores que más allá del funcionamiento como equipo no le puede dar ventaja porque individualmente pueden sacar provecho de cualquier equivocación o cualquier mínima ventaja que le puedas dar. Éramos conscientes de eso. Siguen teniendo jugadores de mucha jerarquía, jugadores que pueden ganarte un partido y no nos podemos confiar. Por eso también nosotros somos muy conscientes que la final va a ser totalmente distinto, va a ser un partido que uno no se puede apoyar en los antecedentes más recientes porque para nada, ¿verdad?, uno se puede confiar contra un rival que está acostumbrado a jugar este tipo de instancias. Rodrigo, te disgustó bastante ayer la amarilla que te exhibió Juliadosa, como que no entendiste en el momento por qué no se había sancionado la falta, se paró el partido y ahí te sacaron la tarjeta amarilla. Sí, buena jugada ya del momento, ¿verdad?, porque estábamos aporteando con Richard, nos advirtió a los dos y bueno, en la siguiente advertencia fue una amarilla para mí nada más y la pelota no estaba en juego aún, no hubo agresión de ninguna de las dos partes, o sea que qué sé yo, pero quedó ahí, ¿verdad? Después con Giancarlo hablamos, quedó todo tranquilo, ¿verdad? A veces también ellos están con pulsaciones altas y muchas veces toman decisiones sin pensar y obviamente que en algunas te afectan, pero que bueno,
lo importante con respecto al arbitraje es que ayer no incidió para el resultado, no favoreció ni perjudicó a ningún equipo. Sí, porque incluso se te ve haciendo el gesto como más o menos, está loco, porque me sacas la amarilla, algo así. Hoy seguramente viendo esas imágenes como que habrás considerado que fue un poco innecesario hacer eso, porque hoy como se controla todo, se exponen los jugadores a alguna sanción disciplinaria por esas situaciones, ¿no? Puede ser, pero se dio así, como te digo, en el momento uno a veces no está con mucho nerviosismo por el partido mismo y algunas circunstancias se te escapan, pero uno siempre trata de manejar con respeto. Por eso también yo creo que los árbitros tienen cierta consideración sabiendo de cómo es el manejo de uno, porque de mi parte, ¿verdad?, nunca me falta respeto a ningún árbitro, ni hablando ni gesticulando, y bueno, muchas veces discutimos, muchas veces discrepamos, ¿verdad?, de algunas decisiones, y bueno, pero queda siempre ahí y al final del partido terminamos bien, ¿verdad? Bueno, Rodrigo, acá estamos con Denny Caniza. ¿Cómo andan tus relaciones con Denny Caniza, Rodrigo? ¿Bien? Hace mucho no nos vemos, pero sí, fue mi capitán en Olimpia, la selección las primeras veces también que fui, y ahora hace un tiempito que estoy escuchando ahí al lado de ustedes. ¿Qué tal, Rodrigo? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Denis? ¿Todo bien? Muy bien, te vi muy bien, y esa definición también para el gol, excelente. Sí, por suerte, digamos que fui agarrando ritmo ya con el correr de esta segunda etapa, sobre todo después de que me acoplé tarde al equipo y ya con el torneo en marcha, y bueno, era ir ganando pequeñas luchas semanales, era primero ganarme un lugar en la situación, después entrar de a poquito en el equipo, después agarrar continuidad de inicio, y bueno, todo eso ahora me está encontrando en un momento muy bueno en lo personal, estoy sintiendo bien y ojalá que pueda terminar de la mejor manera para que el equipo también pueda conseguir algo que hace años que no consigue, que es un título, y bueno, y el objetivo principal que estamos cerca, ¿verdad?, que es permanecer en primera. ¿Quiere decir que Denny Caniza, Rodrigo Rojas, en la época de Montiel contigo en Olimpia, Rodrigo? No, Denny cuando vino en México, vino a Olimpia en el 2008 por ahí, con Costa, creo que fue, no sé si era Costa, sí. Sí, en la época de la saga. La saga estaba. Pacielo fue nuestro presidente. Ever Almeida, Gregorio, todo ese periodo estuvimos ahí juntos. Después él tuvo una pequeña discusión con el MAI y se fue a Nacional. ¿Con quién tuviste problemas? ¿Cómo se ríe? Pequeña discusión y se ríe. Marcelo, recanate. Pero después se amigaron otra vez. No, con Del Más primero. Del Más también. Sí. Porque Recanate viene después en el 2011. Okay. No, vos tuviste dos. Uno con no, pero Del Más no se supo. Pero tuvimos algunos encontronazos. Pero en la Villa fue eso. No, fue en la Villa. En la Villa, sí. Mira, ahí está. Te está diciendo Rodrigo. ¿Va a contar Rodrigo? ¿Cuenta Denny o cuento yo? No, pero bueno, está. ¿Qué cuenta, Rodrigo? Pero espera, no por Rodrigo, chicos, soy periodista. Él estaba sentado Del Más. Sí, puede ser. No, puede ser. Vos me decís, ¿qué te reí, no. ¿Qué es lo que te reí? No, vamos a hacer teleshow. Yo no voy a hacer teleshow. Una sola, espera, no podía preguntar yo, porque aunque no le gusta a Víctor, el problema de Víctor Villalba ya pasó. A mí me puede interesar, a él no. Cuando está sentado Del Más, ahí comienza. Sí. Eso nomás, ahí nomás. Yo no voy a entrar en otra cosa. ¿Escuchaste, niño? Sí, está acá. No entraré en detalles. Claro, ¿verdad? Encima ya me olvidé, yo perdí toda la memoria. Pero yo tengo memoria. Bueno, Rodrigo, saluda a la familia, Rodrigo, gracias. Dale, saludo a todos, que estén bien, chao. Rodrigo Rojas. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web de Casa Paraná, compras con historias. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Sauce Materiales de Construcción. Bueno, ahí tenemos el teléfono de Rodrigo Resquín, que nos envió Edgar Laraña Denis. Sí. Y tenemos el gol para el extra hoy que vamos a poner en pantalla. El Rodrigo Resquín, ¿vos decís que comenzó en Olimpia, Víctor? No, jugó en Olimpia, pasó por Olimpia. Estaba en Capiatá, en un momento dado Almeida lo rescata, entre comillas, de jugadores libres, tras haber jugado un amistoso ante Olimpia, y lo ficha directamente a Olimpia. 2014 fue eso. De ahí le conoce a Edgar Denis porque dirigía, la Araña dirigía equipos libres, jugadores libres. Y ayer hace el gol. Lindo gol al poste izquierdo. Hoy cumpleaños de Sergio Melgarejo y da la casualidad que sus padres son árbitros profesionales. Él cumple 3 añitos y le pide a ellos que se evitan de árbitros y así lo hicieron. Muy bien, muchas felicidades, muchas felicidades. A Melgarejo, a la señora y a mí está ahí vestido de árbitro. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cipellala, así como también la avenida Mariscal López son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomero y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Llega el verano y en Electroban pensamos en vos. Te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se está reprogramando el fútbol. Ya vamos a tener la reprogramación del fútbol, seguramente hacen por así virtual, sí. Sin necesidad de la reunión. Está Rodrigo Resquín. ¿Cómo te va, Rodrigo? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Estamos observando tu gol en el fútbol de Grecia para el empate 1-1. Tu equipo, digo bien, Trikala o Trikala, ¿cómo es? Trikala Fútbol Club. Que visitó al Panserraikos. Fecha 3 de la segunda división de Grecia. Vos, Rodrigo Resquín, ¿hace cuánto que está en el fútbol griego? Y ponerle que hace 3 meses estamos Arturo. ¿Y con qué paraguayo estás ahí, Rodrigo? Víctor Centurión y Jorge Paredes. Víctor Centurión y Jorge Paredes. ¿Tres? ¿Y cómo? Pero disculpanos la pregunta, se nos escapa, pues acá tenemos que interiorizarnos bien si están en el mismo equipo. Así mismo. ¿Y cómo fueron a parar al fútbol griego? En el buen sentido la palabra que él les dio para irse al fútbol griego, ¿están bien? ¿Cómo es? Y yo estoy trabajando con Derli Maidana, él es mi representante. Y él me llevó la propuesta y obviamente me interesó y vinimos de una sin pensar 2 veces. Bueno, con Víctor Centurión, con Jorge Paredes e Iván Benítez. Sí, así mismo. Pero Iván Benítez no está pudiendo jugar por el tema de que tuvo un pequeño inconveniente con su transfer. Bueno, pero vos bien estás entonces, Rodrigo, ¿no? Sí, bien, gracias a Dios. Desde que llegamos nos recibieron bien, estamos jugando todos los partidos, tratando de adaptarnos a lo que es el fútbol griego, el tema del idioma y cosas así, pero súper bien. Bueno, ¿y tu gol ayer? ¿Ayer fue o antes de ayer? Ayer por la tercera fecha. ¿Y cómo estamos ganando 1-0? ¿Y cómo hace con el tema del público? ¿Cómo se hace ahí?
Y acá ya está todo liberado, Arturo. Es porque estoy viendo, y disculpa, la pregunta que te hago es, acá estamos viendo, no hay mucha gente en el partido de ayer, Fue precioso tu gol, Sí, pegaste al palo izquierdo, precioso gol, Sí, así mismo, un muy lindo gol, y con el tema de la gente, hay mucho protocolo, tenés que tener el PCR, si no tenés el PCR tenés que estar al día con el tema de la vacuna, pero de todas maneras, como te dije, está todo liderado y la gente más bien por el tema del protocolo de por ahí no se va, pero de local solemos tener mucha gente. ¿Vos estuviste con Edgar Laraña, Denis, en Jugadores Libres? Sí, así mismo, en Capiatá ascendí con él, estuve con él en el 2013. Y de ahí, cuando terminó el torneo, estuve con él en el complejo que tenía él con sus jugadores libres, y también de ahí era que dimos el salto ese que se dio con el profe de Verdugo por ahí, no a Olimpia. Sí, que es lo que estamos recordando con los compañeros. ¿Jugaste en Santiago Morning de Chile? Así mismo, después de Olimpia fue en el 2014. Bueno, Rodrigo, muy interesante charlar con vos, de un compatriota que está en el fútbol griego. Saludos para Víctor, para Jorge, para Iván, y que pasen bien en el fútbol de Grecia, Rodrigo. Muchísimas gracias a vos por tenernos presentes. Ojalá que podamos estar en contacto permanentemente. Gracias, muy amable. Rodrigo Requín, en el fútbol de Grecia. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 1.300 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros, 600 millones en el poderoso. Y salen sí o sí 10 motos y un Citroën C4 Cactus. Pedí CNT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9%, hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso. Para participar del sorteo de interesantes premios, conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conocer la gama de motos más completas y la mejor garantía de Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Bueno, tenemos que hacer un recorrido del campeonato. Vamos a comenzar. En 2 fechas termina. Todo. ¿O no? ¿O habrá partido extra? Y puede haber partido extra, sí. Sí, se podría dar. Ante la paridad de puntaje. Si ganan ahora los dos el domingo y en la última empatan entre sí, tienen que volver a jugar Cerro Guaraní para definir el campeonato. Y bueno, vamos a ir con lo que dice Chiqui Arce. Ronaldo Rodrigo López se le enredó en el segundo tiempo. El partido se le enredó. Gustavito, porque tenemos también en conferencia de prensa a los técnicos. ¿Qué es, Gerardo? ¿Quién? Y estuvo en la cancha con Cardona, Pedro Balota. ¿Cómo te va, Pedro? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ayer, ¿hace cuánto que no volvías a la cancha como lo estás haciendo ahora? No volví a el partido anterior, también estuve por la cancha. Bueno, pero ya estaba Cardona virtual presidente. Sí, estuve en el estadio, el partido anterior fue contra... Cancha de Libertad, el Defensores, Libertad. El Defensores fue. Sí, estoy volviendo. Sí.
Estás volviendo a las canchas. Estoy volviendo a las canchas. Estuve en algunos que otros partidos anteriormente, pero en fin, con ese tema del cuidado es el que evité lo de asistir a la cancha. Contanos cómo estás viendo panorama de Olimpia, independientemente de la derrota. Bueno, yo sinceramente te digo que veo un equipo con un poquito más de ganas y con una diferencia en el juego que te alienta a esperar que mejore esto, ¿verdad? ¿Cómo mejora, Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo va a mejorar? Yo creo que tiene juego. Ayer probablemente le saltó el volumen, algunas cosas a ajustar, especialmente en lo referente al equipo. Creo que estuvimos desacertados en algunas posiciones, pero hubo una mejoría en el equipo, una mejoría para bien. Después de los partidos que hacen, hay reunión al otro día, ¿cómo se comunican con Cardona? Por teléfono, personalmente, creo que hay mucha dinámica ahora en el equipo. ¿En qué sentido? ¿Dirigencial? Dirigencial. ¿Y qué dijeron con relación a ayer? ¿Cómo y qué se dice en torno al partido? ¿Habrá pesado la derrota? ¿Muchísimo o no? Pesa la derrota, pero tenés que hacer un borrón y cuenta nueva y al siguiente partido que vas a hacer, aún con la victoria, festejar lo que tenés que festejar y adelante al siguiente partido. Yo creo que por sobre todas las cosas lo que tenemos que buscar es también motivar al equipo y a salir de esta, a salir adelante. Individualmente, ¿cómo están manejando ya el futuro? Yo creo que el futuro se ve muy bien, hay muchas ideas, la gente está colaborando, la gente está más entregada y por sobre todas las cosas la esperanza de poder sacar adelante todos estos temas bastante difíciles que se dieron últimamente, ¿verdad? Independientemente de la deuda, porque hay un corte administrativo ahora, te pregunto, ¿vos crees que Roque Santa Cruz sigue o va a Libertad? ¿Personal me preguntás o a nivel institucional? No, ¿qué sensaciones te da a vos lo de Roque? Yo creo que Roque sigue. No tendría por qué ir. Yo creo que sinceramente para él la gloria del Olimpia no va a pasar así nomás. ¿Pero vos hablaste con él o habló Miguel Cardona con él, mano a mano? Habló Miguel con él, pero de todas maneras estamos al día con todas las respuestas, se está hablando con él. Yo creo que es lo que sí, es una gloria del Olimpia, no lo ubico en otro equipo. No lo ubico en otro equipo y por sobre todas las cosas el carisma que tiene es demasiado importante. Claudio Morel Rodríguez, ¿cuándo viene a Olimpia? ¿Cuándo se suma al cuerpo técnico de Cáceres? No te podría contestar eso porque no tengo carezco de información precisa para decirte, bueno, viene tal día o tal. Pero de momento es nada más que un comentario. ¿No le respondió todavía si aceptaba el ofrecimiento? No, te vuelvo a decir, yo entiendo de que eso es una intención de momento y creo que en el corto plazo va a tener que centrarse con él o con cualquier otro buen ayudante que podamos ver. Porque es hasta ahora él, por eso te preguntaba sin apurar en respuesta, ¿cómo está el caso de Claudio Morel? Sinceramente te digo que no hay nada concreto, no se podría hablar ni de fechas menos.
Una vez que se pueda resolver, va a ser una suma para el equipo. Está bien, gracias Pedro, muy amable por tu tiempo, gracias. Gracias a vos y a todos Pedro los... Balota, vicepresidente de la Olimpia. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Hola Arturo, saludos a la mesa. Bueno, estamos analizando tema campeonato. Marcaron la diferencia Cerro y Guaraní, Guaraní-Cerro, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hicieron una diferencia. Sí. Hacen una diferencia. Fuera de la complicación que puedan tener cada quien en sus partidos, pero a la larga al final terminan marcando diferencia ambos. Apenas 2 partidos cada uno perdieron en este torneo y esa es una señal que los pone bien arriba, por eso sacaron esa diferencia. ¿Y Libertad qué pasa? Y Libertad salvó un punto casi sobre el final. Libertad tiene el objetivo ahora de la Supercopa Paraguay, es lo único que le quedó y que los protagonistas lo dan como un hecho importante a partir de ahora para sumar puntos en estos 2 partidos que le quedan. ¿Para hacer cuánto? Y para hacer Paraguay 1 y con eso clasificaría a la Supercopa, que es un nuevo título a fin de año. Contra el campeón de la Copa Paraguay, Olimpia o Sol. ¿Y qué puntaje tiene? Y hoy está 3 abajo de Cerro y está igualado con Guaraní en el acumulativo, depende de quién sea el campeón. Pero se quedó afuera de... Sí, de lo importante se quedó fuera. No, pero y lucha por la Supercopa, lucha de la Libertad, se desmayan toda emoción. No, ya. No, obviamente. Está complicado. Yo después de haber visto Bragantino, Atlético Paranaense, digo, pero un ratito. Sí. Qué pena por Libertad. No, después de haber dicho, después de haber visto Bragantino, Paranaense, tenés que ruborizarte, será. Tenés que ruborizarte. No por ello, todo el mundo tiene el derecho a pelear lo suyo y a ganar lo suyo, pero Libertad no es menos. Eso es lo que yo digo. No. ¿O es menos? No. Y bueno, entonces, ¿cómo se explica si no son menos que no estás? Esta Copa Sudamericana podía haberle ganado a Libertad. Pero en realidad es menos. No le puede ganar lo que no, esa es la realidad, o sea, por nombre tiene nuestra regularidad, tenemos que pisar tierra, pero tenemos que pisar tierra. Porque parecería que a Libertad le ponemos un pedestal donde no está. Y aquí en el torneo pierde 5 partidos, no le puede ganar a Luqueño. Y no pudo con Bragantino. O sea, ya llorar sobre la vez remada. Vamos a mirar el que ha llegado al final, guardalo. Mallada, la verdad fue inútil, es la realidad. Fue inútil Libertad. Fue inútil. Sí, claro. Se preparó para hacer ese eso, puro nombre. A la hora de la verdad, Tito Villar, Tacuara. Niño, te pones muy nervioso. Pero fue por pasión de apellido. No, espera un ratito. Cuando vos haces un objetivo y te transáis, trazás, pero gracias a Dios, un esquema de trabajo. Vos decís, miren con quién me elimine. Eso no. Sí. Te va a ruborizar más. Con nombre ya no se juega. No estás entendiendo. Pero Jorge, vos no te podés encargar. Vos no te podés. Yo entiendo demasiado bien, por eso mismo. Porque seguimos soñando, porque traemos jugadores que supuestamente con nombre, con antes ya no sirve eso. Ya no. Claro, 11 contra 11. Una voto campanita, por favor. Pero tiene razón, niño. Espera. A esta altura Libertad tendría que estar peleando el campeonato también, con el plantel que tiene. Mínimo. Hoy tiene 21 puntos de 34. Está pero Denis, a lo que vamos con el plantel que tiene. Te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde Olimpia se ruboriza más? Hoy, viendo el puntaje. Porque vos decís, la puta, lo que yo tengo, se compadece de esta tabla. Algo he hecho como la mierda. Es decir, Libertad tuvo que haber hecho cosas malas, con autocríticas, con errores propios, si querés agregarle lo que dice el niño con nombres, y tenés que saber qué te pasa. Porque si vos no entendés qué te pasa a vos, Libertad tiene que entender lo que le pasa. No puede ser con este material. No. Y después de ver el fútbol, voy a terminar. Después de ver el fútbol paranaense Bragantino, más te va a ruborizar. A vos te puede ganar uno bueno, que ese, vos decís, usted me ganó bien, ¿y qué pio va a hacer? Pero tenés que tener autocrítica. Libertad producto de algo.
A mí me dice, a ver ahora cómo Bragantino va a ser campeón. Y claro que pudo haber sido Bragantino campeón. ¿Cuál es el problema? El problema es la libertad. Era la gran oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que era después de mucho, tú orizaste porque jugaste mal. o va a pasar mucho tiempo y se va a seguir arrepintiendo el hincha Humarelo, la directiva, este grupo de jugadores de haberse eliminado. Se va a lamentar eternamente esta situación. Porque era, de todas las instancias me parece, y de todos los rivales me parece que era, no digo fácil, pero porque fácil ya no hay en el fútbol, pero era más libertad. Es más, este mismo... Tendría que ser no mejor, pero no lo es. Por eso digo, más se va a ruborizar libertad. Más te va a ruborizar. Mira lo que no pasa, es tu propia incapacidad la que hizo. Después estoy con el niño de nombre, jugadores y de prestigio. Pero si no pasaste, esto no merece más, ¿eh? ¿O no? Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora estamos entendiendo por qué Libertad no apareció. 5-1 le hizo en la serie Bragantino a Libertad. 5-1 Por eso mismo, o sea, Bragantino. fuera el nombre pequeñito, además, vos mirabas las gradas y con todo el respeto, parecía, no sé, ni te digo, hasta equipo de barrio lleva más gente que Bragantino. Era, no sé, sí, una esquinita ahí, nada. Y Bragantino tiene un solo jugador muy bueno, que Artu, creo que el que nombre. No apareció. Pero él era el único bueno cuando enfrentó a Libertad. Pero era el único bueno, imagínate el resto. Pero entre lo bajo que fue Paranaense estuvo un poquito mejor. Un punto más. Un poco más decidido por lo menos a ganar. Y mira que este mismo grupo de jugadores de Libertad fue el campeón de la apertura. Digo nomás los matices, el contraste que tiene. Porque fue el campeón de la apertura y después viene, juega y un desconocido. Pero vos agarrás Libertad, numéricamente, con figuras, y vos tenés que explicar cómo está. El famoso, vos podés hablar dos equipos, ¿no? Pero ¿con quién armaste? Con jugadores que no hace falta que tengan nombre, pero que tengan otras cosas. Pero a Olimpia y Libertad se asemejan mucho. Olimpia y Libertad se asemejan ¿En mucho. qué, Arturo? ¿Cómo? Y en lo discretos que son. Ah, sí. En este segundo semestre. Pero por favor, voy a agarrar Olimpia y Libertad. Discretísimos los dos. Pero discretos los dos, Denis, disculpame. Será récord, man. Pero Libertad es más discreto porque tiene todo. Olimpia de repente a los jugadores se le debe. No tome posición. No te digo lo más. Pero hay una diferencia ahí, Arturo. Aguilar, arquero de selección. Sí. Otálvaro vino y andaba bien en Otálvaro. Andaba. Sí. Antolín Alcaraz, una rica historia en el fútbol. No lo dejaron ir. A Saúl Salcedo se hizo un esfuerzo y se lo trajo. Sí. Hoy a Tito Torres se lo pone en el banco. Sí. Y se le da ya lugar a lo que va a hacer. Yo Tito Torres voy a entender que si me ponen en el banco ya es proyección. ¿Verdad? Si se toca el medio campo ya es proyección. ¿O miento? Ale Silva ya no juega. Ale Silva explicó que no juega. Tiene un problema en la rodilla y problema personal. Por eso problema personal y no juega. Hay que ver hasta dónde Ale Silva, que no podemos hablar con él, puede estar de acuerdo con lo que pasa. No sabemos. Y que antes de estar lesionado no venía rindiendo. Bueno, voy a eso, Vito. Después decir los jugadores nuevos en Olimpia. El Roque hace el esfuerzo. A mí Derli, yo creo que Derli Silva, para mi gusto, el mejor jugador de Olimpia se llama, para mi gusto, Derli González. Mendieta por izquierda. ¿Te gusta, Vito? No está. Hablo de Derli, para mi gusto. Sí. No, te olvidaste de Mendieta nomás, por izquierda. No, hay varios. Camacho está cerrando su ciclo. Camacho ayer volvió a ingresar después de tiempo. Imagínate un Mendieta con un Recalde, al 100 los dos jugando. Pero uno imaginaba, decía, no, acá ¿cuándo jugaron ellos, Pancho? Lírico, Recalde y Mendieta. Hace 3 años atrás jugaron así al 100. Recalde tuvo un clausura 2020 de muy bueno. Pero en Olimpia no puedes. Yo sé, ayer dijiste tomarte un descanso 2 o 3 partidos y mucho menos 6 meses. Tomarte un descanso en Olimpia es fatal. Pero el año pasado fue decisivo. Y el Willy que volvió, no sé, se quedó en México el Willy que conocíamos. Digo, perdón, que el hincha liberteño no está herido. ¿Vos crees que el hincha de Olimpia no está herido? Cerro Porteño hizo lo justo y necesario para armar este equipo. No tenía más. Arturo Guaraní. No, pero los dos de la misma manera. Lo que digo es que cuando vos hablas con Juan Alberto te dice, y no es pretexto, nuestro proyecto era el próximo año. Y está peleando el título. En Cerro Porteño fueron de a poco con lo que tienen, sumándonos. Sí, pero hay una diferencia. Le pegaron a Carrascal, y el Carrascal me gusta. Sí, hoy está... Y le pegaron y le destrozaron a Carrascal. ¿Y por qué le trajeron a Carrascal? Y hoy Chiqui Arce se dio cuenta que es jugador libre. Tiene que jugar suelto. No tiene que jugar atado. No está en su ADN atarla a un esquema. Mira, yo no puedo opinar de eso. No, claro que vos nomás cómo vas a opinar. Hoy juega alegre, se tomó con Jan. Pero excelente lo de Carrascal. Se llama pertenencia. Fue a discutirle
al más mimado de los hinchas del Cerro. Carrascal discute con Jan porque él sabe que está rindiendo alto. A lo mejor si esta discusión se daba 4, 5, 6 fechas atrás, no se iba a animar. Brillante. Se va a ir enfrente a Jan. Eso hace una persona que ya está segura. Ese es Carrascal. Y juega libre. ¿Qué juega Carrascal hoy? Un ventilador, aquí se mueve, allá se mueve, tiene otra consigna, y Chica se entendió bien la historia. ¿O no es cierto? Sí, hoy está diferente Carrascal. Y la diferencia creo entre eso que estaba planteando de los planteles, creo que se llama Francisco Arce. No, Cerro tiene técnico. Francisco Olimpia Arce cambió 4 en este torneo. Pero tampoco se le puede pedir a Cáceres. No, claro, porque él ya es el auxilio. Pero va a ser un auxilio que va a ser confirmado para el año que viene, y ahí ya la mirada será distinta. Obvio. Porque con pretemporada encima, si empieza mal en el 2022... Cuando tiene que meter mano lo tiene que hacer. No, hay auxilio ahí. Por ejemplo, ayer el partido te cantaba, sea Julio Cáceres o un estudiante de entrenador o alguien que estaba mirando por lo menos por TV, que Mendieta no podía seguir en cancha y seguía Mendieta. Y esas cosas, por ejemplo... Claro, un ejemplo, no te digo más. Eso no le voy a enseñar a Julio Cáceres cómo dirigir, pero no hay va partidos y lecturas que te marcan. El otro día cuando nos tocó lo de Morales decíamos, el partido manda para que Morales ingresó, y el partido en ese momento te marcaba que Mendieta ya no podía. Y lo hizo tarde Julio Cáceres. Pero eso el propio Olimpia se va a encargar de partidos, ir acortando la brecha de paciencia para con el técnico el año que viene. Ahora como que está todavía ahí, hasta fin de año como que periodo de evaluación. Después te quiero ver con esa preferencia, Julio Cáceres metiendo un mal cambio o manteniendo los minutos a un jugador que de repente no está rindiendo. Porque la excusa de no cobrar y compañía venía bien, pero ayer ya tenían los bolsillos llenos de los jugadores. Fuera de 1 o 2 meses volvió a ser el Olimpia. Este era el Olimpia Brunoto. Digo, el bueno de Julio Cáceres, pues no sé, acá no habla. Almeida, esa preferencia de Olimpia lo mandaba a la M, ¿verdad? O sea, y es Almeida. Pero en su momento, ¿cómo lo trataron también, verdad? ¿Qué tiene que ver la preferencia? Si esa preferencia toda la vida fue así. Devora entrenadores. No, esa preferencia de Olimpia es insoportable cuando las cosas andan mal. Eso no es Almeida de ahora. Esa preferencia, si vos le mudás, le tiraron botella a Pumpido, después de haber ganado la Copa Libertadores de América. Les invito a ver el partido cuando pierde con Alianza Lima, que perdió 1-0. Cuando se fue Pumpido. Y quiero que vean cuando se cubre Denis Caniza. ¿Y vos qué hacía Denis Caniza en ese partido? No me recuerdo, Arturo. Y así se cubría. Le tiraban la botella, la gaseosa de plástico. Se fue cubriendo el rostro Pumpido. Después de ganar la Copa Libertadores de América. ¿Cómo se fue de León? La Machí de Cubilla en cancha de River. ¿Cómo se fue? Mira que yo transmití, ese fue un infierno. Y Osvaldo Domínguez me dijo a mí, le traigo a la matriz, porque Cubilla no aceptó. No el de León Barbudo, el primer de León, el de Defensor, no Sporting, cuando solamente se llamaba Defensor, campeón en el 76, no Sporting. Y en cancha de River, eso fue un infierno. No les respetaron a Osvaldo Domínguez, que ha dicho públicamente, traje la matriz. Con eso dijo Osvaldo, traje lo mejor. Si no quiere Cubilla, yo le traigo a su maestro. 2-2 con River. Y fue el último partido de León. Escandaloso, bochornoso. Fue todo lo que pasó en cancha de River. Público indignado del Olimpia. ¿Cómo jugó Olimpia ese partido? Y hay varias historias de esta. Me refiero a Pumpido. Y esta preferencia es más joven. No es la preferencia de niño que yo conocí. Esta preferencia hoy, niño de pecho. Ayer se trasladó a la platea, porque cuando ya salían los jugadores... Pero ¿sabe que son niños? Son tipo barra ahí. Sí, estaban ahí. El brillante niño. En la preferencia del Olimpia, la anterior, que puta, yo no vi una preferencia tan pesada como la del Olimpia. Y coste de que mi generación ya, contado con los dedos, de lo que uno transmitía y sentía. Yo conté, a mí no me dan bola. No me dan bola cuando Osvaldo Domínguez se enfrentó con la preferencia del Olimpia. Y estoy de acuerdo que es un peso enorme que tiene Julio César Cáceres. Y comparto con Pancho porque por más historia que tenga en el Olimpia, esa preferencia o esos hinchas no van a respetar. ¿Acaso no ponían ahí pancarta? Esa pancarta contra los jugadores del Olimpia. Sí. ¿Qué decía?
No, al momento de la Libertadores estamos hablando de Hay cuando una entraba. pancarta contra los jugadores de la Olimpia que pusieron. Una bandera, era como una especie de pasacalle. Pasacalle. Ah, sí, en gradería. ¿Y qué decía? Era algo así como que ponga más. Sí. Ponga huevo, algo así. Ponga huevo, ¿no? Una cuestión de esa. Pero... Hace poco pasó en un Sí, partido sí. de Libertad. Mucho sueldo, poco huevo, Ahí puede está, ser. mucho sueldo, poco Mucho huevo. sueldo, poco. Sí. Caso contrario de lo que estamos hablando, clubes con grandes jugadores, presupuesto alto, con Guaraní ocurre lo contrario. Con poco hace mucho juguero. Trajo a Rodi de Capiatá, trajo a al Piru. Y ahí está vuelvo al tema de la mano Con del poco, técnico. hace muchísimo, ahí está en la punta. Perdón, Denny, no termina así que dice la paciencia así. Ah, sí, el aliento no termina la paciencia así. Ahí está. Ahí, Esto Fabián mandó- lo dice. Orrego, César. No, es Orrego. Ah, Cesarito, Orrego. amigo de ¿Cómo es? Víctor. Cesarito. Fabián también nos escribe, gracias Fabián. Sí, señor Carrascal, el próximo hilo de Cerro, su nivel alto. Plana, porque ¿dónde nos quedamos? Muy baratos son los elogios últimamente a los jugadores. Muy barato. ¿Qué quiere decir eso? Y muy fácil, muy fácil se No, le pero da está los jugando elogios. bien, Por Carrascal. ejemplo, por ejemplo, Pero está jugando aquí bien, no está está jugando bien. bien, Carrascal. Tampoco, Yo me discutí con un hincha de Cerro llegándole- con el tema de Aquino, por ejemplo. Para mí Aquino, que es un idolazo, todavía le falta mucho de aquel Aquino que salió campeón. Espera un ratito, el penal existió. Le empujó. Penal para Cerro, sí. Le empujó. Sí. De apurado hizo la falta a Cristian Rivero. Y abajo también le tocó. Sí. ¿Empujó? No, Emma, sí, escucha, lo tocó, Emma, ¿existió el penal? ¿Existió? Sí. ¿La mesa? Sí, para mí Sí, el que le cobran a Rivero contra Aquino sí. No, el penal que tira Aquino. Sí, sí. Penal. Aquino dice así, espera un ratito, cambia, le quita toda la presión nacional, y el minuto, un penal, y al minuto un penal que nunca existió el penal. Sí, sí. Claro que sí. ¿Qué eso es? Abajo lo tocó. No, digo, perdón, seguía, ¿de dónde estamos? Sí, decías Denis lo de Claudio Aquino. Ah, Claudio Sí. Aquino, porque yo siempre veo los partidos de Cerro y me gusta ver a los ídolos a los que juegan bien. Y para mí Aquino ha bajado mucho rendimiento. A cuenta gotas suele aparecer últimamente. No es tan trascendental como fue en ese campeonato que salió Cerro campeón, por ejemplo. Y Carrizo también tiene que levantar porque de vez en cuando aparece él. Sí. Carrizo más intermitente que Aquino. Aquino hoy lo veo por lo menos en esta segunda rueda más decisivo. Un poco más decisivo. Pero tampoco Carrizo como que tiene días donde Ahí yo difiero, porque para mí participa mucho. de vuelta Aquino. Aquino viene. Y hoy hablaba justamente, a ver, tiene que ver, la levantada de Cerro tiene que ver con la levantada de Aquino o con la levantada general del equipo. No, vamos por parte. Porque Aquino viene Ayer jugando Cerro bien. Porteño La goleó gran 5-1. figura. Difícil discutir 5-1. Pero analizando el partido, 5-1 no va a discutir. Cerro estuvo por debajo de lo que era. El primer tiempo al menos. Sí, en cuanto al ritmo estuvo un punto por Y debajo. encontró los goles Pues yo justo. creo que el ritmo fue porque Chiqui fue precavido y aprendió la lección de que no puede salir a presionarle alto a Nacional porque le iba a hacer daño atrás y dejaba espacio. Como Nacional le sabe jugar de contra. Entonces dijo, bueno, vamos a distribuir un poquito más la tendencia. Yo creo que fue hasta inclusive... Pero fuera de eso tuvo muchas Vos imprecisiones no en el podés primer desperdiciar tiempo. minutos en este campeonato, Pancho. Enseñale, Te faltan Pancho. poquísimo, ya vos tenés que ir a atropellar y ganar los partidos. Enseñale, Sí, ¿Entendés? Digo, o sea, no podés esperar porque te puede salir. Enseñale el récord a Pancho. En la nueva olla fue a presionar y salió a los locos Cerro y Pero dos bueno, goles ahora antes de ya los 15 falta minutos, 12 2 a 0. partidos, no va a que termine y tiene que ganar 0 para salir campeón. Era rival peligroso, ya no podía salir así a lo loco. Y Para bueno. mí fue una parte de la estrategia planteada, aparte de decir, bueno, no vamos a salir Ujú. a... Porque fíjate que Cerro Nacional lo presionaba alto, pero Sí, Cerro al no hacía principio. lo mismo. Porque trataba de distribuir un poco más la tenencia. Después los goles llegan en momentos claves. Y ahí me parece en el tercero ya se rompe el partido, definitivamente. Sí, ahí Nacional y se Nacional resignó. se entregó en el segundo tiempo. Raro a un equipo como Nacional que se entregue así. Ese gol a los 40 segundos Se lo entregó. liquidó anímicamente. Pero muy bien. Pero regaló de Pulpito, Nacional. y- ¿Cuál Sí, fue sí. lo que regaló? Y el tercero. Sí. El Ese tercero fue justamente. Tomás le dijo. Tomás le dijo que Bueno, pareció se un puso en la salida. En formato guaireña. Así juega contra Guaireña. Sudamérica es este Nacional. Raro es porque contra los grandes tiene otra versión. Ahora está en una versión casi formato normal, por decir así, de Y Nacional. yo creo que Porque es cierto mérito es. de Cerro. Nacional así juega contra Guaireño, cuando se juega displicente, lo que hay, entra y come. Yo creería
no sé, no estoy en la mesa de la directiva nacional, pero tiene que analizar el rendimiento de ayer. Más de uno me parece que tranquilamente a fin de año con esto no va a seguir. En Nacional. Y el nivel El superlativo rendimiento llama la atención. de Pulpito. ¿Qué? Sacó todo. Pero todo. Mira, si no era Claudio Aquino la figura, era Pulpito. Sí, Pero viene jugando bien. Es más, en Nacional costó encontrar un destacado. ¿Quién rindió alto ayer en Nacional? Le va a decir, no, este sí hizo... Ni Rivero, Carlos Arrua. El primer tiempo Arrua más o empezó menos. bien, Arrua. Pero empezó bien, después fue bacán. Sí. Después, El golazo de Cristian Clark. Rivero no anduvo bien. No, ayer estuvo impreciso Ayer en estuvo todo Cristian momento. Rivero. Es decir, hay que preguntarle al bueno de Cristian Rivero dónde se ubicó en la cancha. Franco Costa. No ha aportado absolutamente Acción nada. sorprendente. Y encima Racha hubieran cambiado ya. él regala el tercer gol. Él pierde la pelota, Sí, Franco pero- Costa, para el tercer tanto. Cuando son los jugadores que siempre marcan la diferencia. Claro. Belga, Onalugo. Pero Uno ve los partidos nacionales para ver a esos jugadores, porque son talentosos y porque pueden ganar un partido solo, ¿no? Franco Costa, Nacional juega Villagra. con Sol. Contra Sol. Con Sí. Sol. Partido clave. Yo no voy a pronosticar más porque el presidente Sol siempre no. Pero tiene razón Miguel Figueiredo. que Ahora le voy a tiene- poner que va a ganar Sol. Este No, partido este que va a decir, te va a suplicar que no lo ponga. no va a ganar. No está escuchando ahora. Sol va a ganar esta fecha. Miguel Figueiredo le dedicó anoche ya. Sí. Le dedicó anoche a Pancho, a Jorge, al niño. Pero a vos. yo opiné de Sol que hace una de cal y otra de arena. Ahora hizo de cal. El siguiente va a ser de arena. Así fue que yo opiné hace 3 días atrás. En su momento ya decía Arturo, ¿Verdad? a veces sí, a veces no. A veces Él- sí, a veces no. Sí. Se enojaba Miguel Figueiredo. Y se enojó. Es que yo le llamaba a Julio Iglesias, a Sol. A veces sí, a veces no. Yo le decía a Miguel Figueiredo, Sol de América es Julio Iglesias. Lo que pasa es que ayer terminado el partido, A veces sí, a veces no. el técnico ahí Pumpido, al lucrar con los jugadores, ya saben lo que pasó, ¿no? No, yo el por lo menos festejo no. está bien, todo lo que quiere la Olimpia. Ahí le meto otra vez más presión al plantel. Dice que ayer le habló y le dijo, cuidado con esto, no terminó todavía. Claro. No terminó todavía. En instante chiquearse. Él lo entendí y juega. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmisión Cambios sin Prejuicios, que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra de preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmisión Cambios sin Prejuicios, Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín, Limón Conectan, Burbuja Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Conferencia de prensa chiquearse. Arrancamos la conferencia de prensa con el director técnico, digo bien, del Club Cerro Porteño, Francisco Chiquiarse. ¿Qué cambió en este partido para que el equipo pueda romper la racha de no poder triunfar en el año ante el rival de hoy? No sé, es difícil retrotraerse a todos los partidos que hemos jugado con ellos. Hubo algunos en donde ya habíamos merecido ganar. Ellos tienen una forma de jugar bien definida. Su cuerpo técnico, Rodrigo, en su cuerpo técnico, les dieron esa forma de jugar. Por eso compiten ahí por las primeras posiciones y por clasificar a Copa. Es un rival duro para cualquiera, no solo para nosotros, pero yo creo que hoy estuvimos muy bien en la propuesta, en la efectividad y en la atención también, como para poder contrarrestar los mejores lugares, digámosle, por donde ellos se mueven, por donde penetran, y cuando tuvimos la pelota o las oportunidades desdoblamos muy bien y terminamos ganándolo de una manera holgada pero muy justa.
Su equipo imprimió una intensidad encomiable y golpeó en momentos claves. ¿El parate les vino bien? ¿Y qué lesión podría ser lo de Beto Espínola? Pareciera ser que es solamente una sobrecarga muscular. Igualmente hay que revisarlo, imagino que mañana o pasado, cuando esté más frío su cuerpo y se le puedan practicar los exámenes. Toda vez que hay tiempo para poder trabajar, claro que es beneficioso porque nos da la posibilidad de poder insistir sobre los aciertos que viene cometiendo el equipo. Ya hace un buen tiempo, es el 6º partido que estamos venciendo, por eso estamos en esta disputa por el título y esperemos seguir así hasta el final en los 2 partidos que sobran. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿La salida de Carrizo se debió a una molestia física o simplemente por el desgaste del partido? No, estaba extenuado, cansado, solicitó el cambio cuando llegó ahí cerca mío, algunas molestias en los gemelos, pero nada de lesión, nada que no se recupere con este día y medio que vamos a tener de descanso y seguramente revisarlo a la vuelta para ver la carga de trabajo que tenga que hacer en esos primeros días. ¿Fue determinante poder igualar el marcador rápidamente para dar pie a esta goleada? Puede ser, es difícil saberlo, pero igualmente yo creo que estábamos jugando así un partido correcto contra ellos, estudiado en la estrategia por parte de ellos y de parte nuestra también, especialmente para imaginar una forma un poco distinta de jugar por el daño que normalmente ellos nos hacen cuando jugamos de igual a igual, con espacio en donde ellos se mueven muy bien. Hicimos algunas cuestiones diferentes un poco hoy y terminamos teniendo esas oportunidades con espacio nosotros para poder terminar convirtiendo los goles. Daniel Maciel, Mundo Cerro 1330 AM. Es un grupo de entereza y mucho carácter, y a eso se suma que llegan a estas instancias finales jugando muy bien. ¿Cuál es el factor común para este nivel a 2 fechas de la finalización del torneo? Yo creo que lo principal es la levantada de rendimiento individual. Después es más fácil eso poner a servicio del colectivo porque nosotros hace un buen tiempo largo, casi 2 años que estamos trabajando juntos, saben qué nos gusta, qué no, y hemos progresado mucho recuperando esa matriz, digámosle, en la forma de jugar del equipo, pero solamente eso fue posible por la levantada de rendimiento de todos los muchachos. La conexión que se ve hoy en día entre Beto y Alan en la derecha cada vez mejor y sí ayuda mucho para la presión a los rivales. ¿Y cómo cree que se debe manejar esta ansiedad para estas 2 fechas que faltan? No estamos para nada ansiosos, estamos seguros de lo que estamos haciendo bien y de en qué hemos actuado, en qué hemos variado para poder llegar a este momento. Estamos seguros que lo vamos a pelear con uñas y dientes con Guaraní hasta el final. Hemos repuntado esa diferencia que teníamos, ahora dependemos de nosotros mismos. Patiño habló previo al clásico que el grupo está muy seguro del estilo que intenta desplegar en cada partido. ¿Hoy Cerro es el equipo que mejor impone su estilo en el campeonato? Bueno, yo creo que esa es una evaluación periodística deportiva, para eso hay especialistas. Yo conozco profundamente con los muchachos del cuerpo técnico, conocemos a rajatabla cómo son nuestros futbolistas, en dónde tenemos que insistir, en qué situaciones tenemos que disminuir, no solamente en las de juego, en las técnicas o en las de procedimiento en los entrenamientos, sino que también en las relaciones personales, como para poder que todos puedan sentirse cómodos, libres para poder desarrollar lo mejor que tienen. Y es claro que nos cabe a nosotros buscar siempre las mejores alternativas para que resuelvan dentro de la cancha, cuando a veces solamente la inventiva no es suficiente para marcar diferencia contra los rivales. ¿Qué le dijo en el entretiempo a sus dirigidos que encararon de otra forma el segundo tiempo y terminaron goleando? Puntualmente marcamos algunas cuestiones en la recuperación de la pelota, especialmente a partir de la mitad de cancha del rival. En eso estuvimos mejor. Fuimos muy certeros para poder concluir, convertimos goles de muy buena factura y nos vamos realmente todos muy contentos porque era un adversario muy muy duro al que enfrentamos hoy. Indudablemente su equipo es uno de los que mejor juega en este torneo. Premio justo la gran victoria de hoy. ¿Algo por corregir para el próximo encuentro? Es difícil ahora hacer ya esa evaluación de las cosas negativas, digámoslo. Tenemos tiempo nosotros mañana con el cuerpo técnico, hasta miércoles o jueves, que normalmente a veces hacemos el comentario específico, pero
para ya preparar a partir de miércoles lo que tengamos que hacer en cancha, pensando en 12 de octubre, porque es otra forma de jugar que 12 tiene, diferente a la que enfrentamos hoy contra Nacional, y estamos obligados a ganar. Vamos a jugar nuestra cancha, con nuestra gente, ya con el fervor y la tensión normal que se tiene cuando ya está por finalizar el campeonato. ¿Cree que el haber golpeado en el momento justo fue clave para quedarse nuevamente con el triunfo hoy? Y el amigo del gol, Robert Morales, ¿cuándo desde el vamos? No sé, ni yo tengo esa respuesta de cuándo el vamos, menos voy a responder ahora. Me parece que está muy bien el equipo así como está. Él está haciendo prácticamente el goleador del campeonato. Después, si él quiere o tenemos tiempo, puedo desplayarme y explicar exactamente por qué inicia de cambio y no entra de cambio y no de inicio, pero creo que eso es para otro momento porque ahora no hay tanto tiempo, ¿no? Te agradecemos, profe, por tu tiempo. ¿Terminó? Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Chiqui Arce, el mejor jugador de Cerro, niño. Hoy Aquino. Aquino. Pancho primero puede decir. Aquino para mí. Pulpito. Duarte. Sí, está rindiendo alto. Están los dos. Sí. No, Denis Caniza le sacó fuerte. Pero para bien de Cerro, no para mal. Sí, No, para bien. Porque Sí, si vos sí, estás hablando sí. de un buen jugador y sale Denis Caniza y te da otro, que decir que no es uno solo. No. Ayer hasta que salió. ¿Y hasta cuándo fue Jam? Ya está el partido, hace 2 partidos. Sí. Sí, que sigue también estando ahí en Sí, una nivel línea alto. por lo menos entre los 3 mejores. Pero después. ¿Jan figura entre los 3 mejores? Sí, el arquero. Sí. En la temporada. No, de Cerro, los 3 mejores de Cerro me Estamos parecen. hablando de Cerro. Jan sobresale Pulpito Duarte, Carrascal. sobresale Carrascal, Claudio Aquino. Ayer Beto Espínola, de vuelta Alberto Espínola, hasta que salió fue muy importante, le dio salida a Cerro. Solo que de vuelta increíble, le persigue el hecho de volver de la selección con algún problema. Es una coincidencia Lucena desgraciada. ayer cumplió buen partido, pero no es Lucena exuberante de otro partido. Que continúa Federico Carrizo. Sí, se ganó el puesto de vuelta ahora. Pero Yo intrascendente. no, en la mesa si va a continuar el próximo año. No. No. Me parece que no. ¿Por qué? Se va a dar hasta dentro de 5 años para que me responda. ¿Por qué no debería de continuar? No, porque no va a continuar. ¿Por qué si es que se va? Sí, es que se va. No es por ¿Y rendimiento. por qué no rinde? No. Titular con chiquearse todos los partidos. Pero no mete ni gol, Arturo, ni pase gol, a veces, hace 3 meses atrás, 4 meses atrás. No. Usa que está Las cosas como son. No, espera, ¿cómo te va, Javier? Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y tus compañeros. Es difícil esta mesa con Denis Caniza, Javier, ¿sabías? Con el Recoman. Sí, récord de mundiales. Es una difícil. leyenda del fútbol paraguayo. Vos hablas con él y te mira como él. ¿Se entendió? ¿Vos me entendés, Javier, verdad? Sí, señor, perfectamente. Bueno, contanos, Javier Acosta. 2 fechas faltan. ¿Qué te hablaron de la programación? Independientemente del partido el domingo que juegan en simultáneo, ¿podría haber cambio en el otro partido o no? No, de hecho que ya está programada la fecha, la de este domingo en Guairá, en el caso nuestro, y todavía no tengo la próxima. No, está bien, yo hablo de esta. Final. Yo no estoy tocando Guaraní, que va a jugar con Guaireña, Villarrica. Hay otros partidos que podrían ser simultáneos y que se está estudiando la posibilidad en esta fecha. ¿Cómo ves el presente de Guaraní, Javier? Contanos. Bien, Arturo, la verdad que tuvimos un partido muy difícil el día sábado, ¿verdad? Un partido de también alta tensión, ¿verdad? Se vivió también en la cancha y salimos bastante bien parados del partido. Yo creo que el equipo una vez más dio una muestra más de carácter en una situación candente, ¿verdad? Fue muy importante la manera en la que salieron los muchachos al partido y por sobre todo la segunda etapa, y pudimos pasar ese obstáculo muy difícil que fue River, que se jugaba en ese momento la vida también. Claro, estamos hablando de un Guaraní que está peleando el título. ¿Ve fuerza muy pareja con Cerro, a favor y en contra de cada uno? ¿Es lo que tiene a favor Guaraní, lo que tiene Cerro, vulnerable Guaraní en algún sector Cerro? Contanos cómo analizás vos este momento de los dos. Sí, evidentemente que son fuerzas muy parejas y por sobre todo los números hablan por sí solos, ¿verdad? La verdad que
llegamos a esta parte del torneo con una paridad en la tabla, y eso demuestra realmente que ambos equipos están, por sobre todo, teniendo bastante diferencia con los demás en este torneo, y vamos a ver qué ocurre al final. Va a ser realmente una final, como se dice, el último partido. Ojalá que podamos salir airosos de esa final, ¿verdad? Javier, mirando el desgaste del último partido y ya pasaron 2 días, ¿tienen reportes en cuanto a situaciones físicas, si todos terminaron enteros? ¿Algún tema a tener precaución en esta semana? No tenemos ningún inconveniente con ningún futbolista, no recibimos ningún reporte médico desfavorable. Hasta ahora están todos en plenitud como para volver a entrenar y encarar con todo el partido en Villarrica. Para ese partido en Villarrica, ¿viajan un día antes o van simplemente como lo venían haciendo el día del partido? Es probable que se viaje un día antes. El míster tiene la última palabra. Esta tarde vamos a definir eso. Me va a comunicar seguramente su decisión y la del cuerpo técnico, pero es probable que sea así. Atendiendo la importancia del partido, lógicamente sería positivo ir a descansar allá, no tener ese viaje 2 horas el día propiamente del encuentro, ¿no? Sí, supe que la mayoría de los equipos en realidad fueron este año por lo menos en el día del partido, ¿verdad? Entonces por eso es que el míster se tomó su tiempo como para tomar esa decisión con el cuerpo técnico, y seguramente esta tarde ya vamos a tener novedades sobre eso. Javier, el próximo partido contra Guaireña en una cancha complicada, difícil, donde les cuesta a todos los equipos, partido de riesgo, me parece. Sí, por supuesto, como ya están siendo prácticamente todos estos últimos partidos. Ahora, como dijimos el sábado, no era un partido fácil, no era un partido para nada, como decía la gente de repente que ya estaba todo cocinado, sino que en el sentido de que, por sobre todo en lo futbolístico quizás empieza a jugar menos en estas instancias, ¿verdad? Más una cuestión de tensión y una cuestión de muestras de carácter en esta clase de partidos, porque se te cierran mucho, ya es difícil encontrar partidos así, por lo menos al inicio de manera abierta, ¿verdad? Entonces se van cerrando los partidos, y bueno, eso fue lo que pasó este sábado, y me imagino que Guaireña también va a ser súper complicado jugando de local, conociendo su cancha, y también creo que ellos están jugando algo de la clasificación sudamericana o su promedio. Entonces todos los equipos se están jugando la vida en cada partido. Bueno, Javier, seguiremos charlando 2 fechas y concluye todo. Ahí están esto que tiene que ver con el mano a mano ya hace bastante tiempo entre Guaraní y Cerro. Chao, Javier, gracias. Chao, Arturo, gracias, saludos para todos. Javier Acosta, directivo de Guaraní, director deportivo. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento, hasta 10 cuotas sin intereses, hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Sevillana, esquina 1 de noviembre, comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple 1 año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, casi General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Fernando Jubaro, el técnico de Guaraní. Iniciamos la conferencia de prensa con el profesor Fernando Jubero, director técnico del Club Guaraní. Profesor, primeramente su análisis de lo que fue el partido del día de hoy. Bueno, un partido donde el equipo ha empezado muy bien, donde ha controlado plenamente el partido en todas sus fases. Después, el hecho de no llegar al gol nos ha generado un poco de ansiedad. Hemos empezado a estar un poco imprecisos, a tener algunos problemas en las transiciones y bueno, hemos tenido alguna Perdón, ocasión. disculpame, Gustavito. Bueno, lo último. Choza, Juveniano, cumplimiento, se determina simultaneidad de los 3 partidos. ¿Querés simultaneidad de los 3 partidos? El viernes juegan. ¿Querés que te pase? Sí, por favor. Por favor. ¿Querés que te pase, niño? Sí, sí, sí. Muy bien. Por favor. Acá tenés. Le agradezco al arquitecto. A la puta, puse mal. Verá, simultaneidad 3 partidos. Los 3 primeros. ¿Te mando? Niño. Sí. Esto de que me disculpe Jorge Sosa. Bueno, ahí vamos. Los 3 partidos simultáneos. Muchísimas gracias. Porque muchas instancias no nos dio bola. Ahí está. Perana Gustavito se interrumpí. Pase Arturo Ruiz. Deja no vaya a ser púa. Yo le conozco ya todo arquitecto. ¿Arquitecto? Sí, por eso América te digo. Nacional el viernes a las 19:30. ¿Qué te pasa, Pancho? Yo le conozco ya todo arquitecto. Olimpia Libertad, viernes 26 de noviembre, 19:30. Yo le conozco ya todo arquitecto. River Luqueño, viernes, a confirmar. Escenario, se va a jugar a las 19:30. Yo le conozco ya todo arquitecto. A confirmar, ahí te puse el niño. A confirmar, sí. ¿Qué pasa? Yo le conozco ya todo arquitecto. Vean, Angelito. Ey, ¿vos me dijiste? Sí, te dije. Sí, por eso te digo. Guaireña, Guaraní. ¿Qué es lo que me mira, Pancho? Mira, así como si fuera yo estoy inventando. El domingo a las 19. ¿Vos me llamaste, Jorge Sosa? Sí, porque entré en el mensaje y se llama. Llamada, pero ¿para qué yo estoy acá? ¿Para qué me llamas? Llama solo. Pero ¿para qué me llamas si yo estoy al lado tuyo? Esto es extraordinario. Me llama a mí, yo estoy acá con él. Esto es récord de récord. Entré en el mensaje y se discó la llamada. Y tener niño, el otro que ya te mandé, Cerro 12 de octubre. Quería reenviar el flyer ahí. A las 19. El primero en Villarrica, el segundo en Cancha Cerro, a confirmar el escenario de River Luqueño. ¿Por qué no River, no? Porque se tenía que hacer una reinspección en su momento. ¿Ya tenés niño ahí? Sí, ya subimos eso. No está bien su campo, no está bien el campo de Por River. eso había jugado la fecha pasada River de local en cancha de Nacional. Así mismo. Y ahí tenés la programación del fútbol. Ahí está. Vamos primero con Luis y después nuevamente con Jubero. Esa es la programación del fútbol. 3 en simultáneo. Sí, porque allí se puede resolver el tema de la promoción y la clasificación a Copa Libertadores. Por eso los 3 partidos. Sábado no hay partido. Sábado se libera y domingo el tema del título. Viernes 19:30 todos los partidos y coincidentemente el sábado es la final de Libertadores. Porque ese está brillante el arquitecto. Yo le conozco ya todo arquitecto. Y el domingo a las 19, Guaireña, Guaraní y Cerro 12 de octubre. Porque inicialmente estaba 19, no 19, no, 19. Sí, se mantiene el orden. Se mantiene fecha 17, ¿verdad? Fecha 17, sí. Consejo de la División de Honor. Juego Copa de Primera y a la derecha APF. ¿Qué pasa, Mancho? No, te agradezco mucho. Silencio total. Yo le conozco ya todo arquitecto. Campeonato homenaje a César. ¿Cuánto tenemos para perder que no sabe quién me envió? No. ¿Vos? ¿Cuál es ese? Cesarito. No, Cesarito están todas. No, el arquitecto. El arquitecto, ¿eso no es Cesarito? Arturo. Angelito. Yo le conozco ya todo arquitecto.
Oscar Acosta, te dije esta mañana, yo no te dije lo contrario, Oscar. Yo no te dije lo contrario. Lo que pasa es que Oscar Acosta ya sabía cuando me plantea. Entonces, no puede ser tanta similitud de Miguel Figueredo con Oscar Acosta esta mañana. Cuando Oscar me dijo, mira que va a haber otro partido en el bloque, yo no le dije que no. Yo no dije no puede ser. Lo que estamos informando, Oscar, es que lo que vos no sabés todavía, lo que estamos diciendo, ni la APF anunció todavía el calendario y ya tenemos nosotros. Sí. ¿Ya anunció la APF, veo? No. Y bueno, ya estamos nosotros la información. ¿Va a repetir, niño, traigo? Sí. Para Oscar Acosta con cariño. Falta escenar, confirmar un escenario. Decirle a Oscar. Sí. El viernes, Sol de América Nacional en Villa Elisa, 19:30. Mismo horario, 19:30, Olimpia Libertad. Para 1, River Luqueño, el viernes 19:30, estadio a confirmar. No se juegan los Jardines desde el Quelito. Y el domingo 2 partidos. Guaireña Guaraní, en el Parque del Guairá, 19 horas. Y 19 horas en la Nueva Olla, Cerro Porteño, 12 de octubre. Fecha 17. Agradezco mucho al arquitecto. Sí. Yo le conozco ya a todo el arquitecto. Y está bien. Yo te dije, sí. Arturo. Dios mío, Arturo, ¿cómo vos lo que vos sabés todo? Y tengo acá la información. Pero esto ya es, no sé de dónde vos sacás esa información. Es correcta, la información. Yo le conozco ya a todo el arquitecto. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cepillala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquía, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Bueno, un partido donde el equipo ha empezado muy bien, donde ha controlado plenamente el partido en todas sus fases. Después, el hecho de no llegar al gol nos ha generado un poco de ansiedad. Hemos empezado a estar un poco imprecisos, a tener algunos problemas en las transiciones y bueno, hemos tenido alguna ocasión clara en el primer tiempo, pero bueno, el hecho de no hacer el gol nos ha provocado un poco eso, ¿no? Que el equipo acabara un poco impreciso, un poco con nervios y bueno, hemos llegado al descanso. En el segundo tiempo ha cambiado, el equipo ha jugado mucho más tranquilo, más aposentado en la cancha, con mucho más tranquilidad. Y bueno, sabíamos que el gol antes o después iba a llegar de la manera que estaba jugando el equipo. Hemos generado muchísimas ocasiones, hemos hecho el primero y después ha llegado el segundo. El equipo ha seguido jugando muy bien, generando mucho peligro y bueno, al final un poco el 2-1 ha puesto un poco de incertidumbre en el marcador, pero creo que hemos ganado de forma merecida y además haciendo un buen partido, que es siempre lo que queremos. ¿Se puede catalogar como el partido más difícil del campeonato, donde a lo mejor la ansiedad pesó un poco en el partido? Bueno, ya he respondido a la pregunta. Me parece que había un momento que sobre todo hemos estado un poco imprecisos, pero en líneas generales creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado muy serio. Sabemos que teníamos la obligación de ganar y el equipo ha jugado con mucha entrega, con mucho corazón y bueno, son partidos muy difíciles. Hemos enfrentado a un rival muy duro, la verdad que muy duro, que también se jugaba la vida en este partido
y bueno, la verdad que muy contento por el trabajo de los jugadores y sobre todo por el segundo tiempo, porque cuando vas 0-0 al entretiempo normalmente aumenta un poquito esa presión por querer ganar el partido, y el equipo ha hecho un partido muy interesante, muy inteligente, muy moviendo y circulando el balón, siendo siempre protagonistas y bueno, llegando a los goles, que es lo que queríamos. Le costó bastante este partido hasta que encontró el gol. Nuevamente se vio flojo a algunos valores de su equipo. Bueno, yo la verdad que creo que el equipo ha estado muy bien, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Como te comentaba, me parece que el equipo ha hecho un excelente partido ante un rival muy difícil que ha jugado con mucha gente detrás del balón. Eso siempre dificulta nuestro juego, pero a pesar de eso, obviamente, siempre nos hemos sabido reponer a la adversidad, tener calma, tener tranquilidad, y yo la verdad que me voy muy satisfecho tanto en lo individual, porque los jugadores han dejado todo, como en lo colectivo. Duro partido, pero consiguieron abrir el cerrojo con el gol del Queso. Ahora, ¿qué le parece que tuvo su equipo para ganarlo? Bueno, sobre todo tranquilidad, paciencia, orden, dinámica. Sabemos el partido que nos íbamos a encontrar, lo habíamos trabajado bien durante toda la semana, y bueno, y al final los protagonistas, que son los jugadores, han tenido mucha personalidad en la cancha, han puesto mucho corazón, porque no es un equipo que nunca se entrega, y bueno, como te digo, hemos conseguido una victoria muy importante para nosotros. Para usted fue un partido complicado, profe, ya que el rival en este partido peleaba por no descender. ¿En qué más trabajará e insistirá en la semana? Bueno, cada partido es un mundo. Hoy hemos enfrentado, como decíamos, contra un equipo que se juega la vida, que está jugándose el descenso, y bueno, nosotros tenemos que seguir esta línea de trabajo. Ahora tenemos que pensar ya en el siguiente partido contra Guaireña, que también es un equipo que se va a jugar la vida en el partido, y tenemos que seguir trabajando en todos los aspectos, en la parte ofensiva, en la parte defensiva, porque al final es muy importante tener equilibrio, que en algún momento del primer tiempo nos ha faltado tener ese equilibrio. Queríamos llegar con mucha gente al área, y a veces dejábamos muchos espacios, y partíamos un poco el equipo, pero bueno, como te digo, hay que seguir trabajando en todos los aspectos, pero sobre todo reforzarlo a las muchas cosas que el equipo hace bien. Mucha paciencia hoy para conseguir este importante triunfo. Aparte de los 3 puntos conseguidos, ¿qué destaca de su equipo el día de hoy? Bueno, la personalidad. Para mí es un partido que el equipo ha jugado con mucha personalidad. Sabemos que siempre el público quiere que juegue rápido hacia adelante, y bueno, nosotros tenemos nuestra manera de jugar. Somos un equipo que tal y como está plantado el equipo rival, sabemos que era importante madurar las jugadas. El rival tenía muchos jugadores atrás, y bueno, muchas veces el camino más corto no es la línea recta en el fútbol, y teníamos que a veces que girar, dar vuelta, esperar ese momento para romper la presión, buscar los pases interiores, las superioridades por fuera. Y bueno, al final, como te digo, ha tenido esa personalidad, y sobre todo esa tranquilidad que hemos hablado mucho a la media parte, para esperar el gol, porque estábamos convencidos que en un momento u otro iba a llegar, que era lo normal. Profesor, por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y las palabras de Fernando Jubero, Luis. El evento más esperado, el Black Friday, llega a Punto Farma del 26 al 28 de noviembre. Vas a tener descuentos del 30 hasta el 60% en productos seleccionados. También podés comprar desde la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a themyflores.com. Regala amor. Regala Themyflores. La situación de Luqueño está difícil a partir de aquí, porque restan 6 puntos y 5 de ventaja a favor de Sudamérica. Como que está encaminado al duelo luqueño-meliano en lo que se vendrá. Así como están las cosas. Pues terminó perdiendo. Era diferente, si terminaba ganando contra el Libertad, allí tenía una chance, pero que Sol le termine ganando a Olimpia le terminó complicando a Luqueño. Y se lamentó en campamento de Luqueño ese gol sobre la hora. Sí, estaba acabando. Barbosa. Ya. Sí, cambia mucho el panorama. Incluso mirando, yo sé que la prioridad es el tema de salvarse del descenso, pero el Luqueño sigue peleando por clasificación a Sudamericana. Y si terminaba ganando el partido el sábado, hoy estaba igualado con 12 y Guaireña, 40 puntos cada uno. Quedó 2 abajo, va a seguir luchando por eso. Igual, ganando los 2 partidos que le quedan, tiene posibilidades de, si permanece en primera, tener el premio de ir a Copa Sudamericana, el Sportivo Luqueño. Así la situación del Sportivo Luqueño para lo que se vendrá a partir de aquí, que es cierto, tendrá ahora River, pero la situación complicada para Luqueño. Denis, siempre hablamos de este partido, de la promoción. Sin duda el peso va a estar para el equipo de primera, que hoy parecería que es Luqueño. Sí, realmente tiene una obligación, ¿verdad? El equipo de primera que va a jugar con Ameliano. Eso también le puede traicionar al equipo de primera y darle ventaja al que viene de otra categoría, en este caso Ameliano. Sí. Juega más relajado, más tranquilo. Por eso yo digo que no va a tener fácil el equipo que vaya a disputar el encuentro. A 2 partidos. Por ahí si un partido la presión iba a ser mayor inclusive. A un partido, pero al ser 2 es diferente. A 2 partidos. Tiene ventaja ahí. Cambió el aire, el ambiente un poco en Luqueño en el tema dirigencial. Pero de lo futbolístico, ¿hace cuánto que Luqueño viene siempre en la última peleando y salvándose y siempre en esa situación de... Recuerdo aquel partido contra Independiente de Campo Grande en el Defensor del Chaco, que termina ganando un gol de Ibarra que le cae arriba del portero, creo que era Rodolfo Rodríguez el que estaba en el arco. En el Defensor es un gol de carambola y Luqueño termina festejando, aquel equipo dirigía a Pablo Caballero, termina festejando como si fuera un título prácticamente, que se salvó y se quedó en la categoría. Ya en estos últimos años siempre viene peleando eso, o sea, viene festejando la permanencia en la categoría. Exacto. Cuando un equipo con Luqueño en realidad debería estar festejando otra cosa, presencia internacional y estar peleando arriba de la Copa, por lo menos el campeonato, cierta pelea, pero últimamente no. Se convirtió en un tren de la cola, peleando allí para el no descender. Y en el año de su centenario es su desafío, no descender. Esta es la situación más límite que está afrontando el Luqueño, porque como decía Pancho anteriormente, se salvaba por lo menos 1 o 2 fechas antes. Pero ahora me parece inminente el tema de la promoción. Es muy difícil que pueda remontar a esta altura 5 puntos de desventaja que tiene. Sobre 6 en juego. Sí. O sea, tiene que perder solo los 2 partidos y Luqueño ganar los 2 partidos para que se dé la vuelta a la cosa. Es un club hermoso. A mí me tocó jugar 1 año en Luqueño, la verdad que tiene una hinchada fabulosa. Y ojalá que a partir de ahora puedan reestructurarse y que puedan empezar de otra manera con la dirigencia nueva, ¿verdad? Porque el club no se merece estar de esa manera, peleando siempre el descenso. Ojalá que puedan repuntar y que sean protagonistas. Luis. Se viene el Black Friday a Tupí, descuentos reales que solo en Tupí puedes conseguir del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco. En horario especial el viernes de 7:30 a 20 horas, sábados de 7:30 a 18 horas y domingos de 10 a 17 horas. O hacer tus compras a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo y por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre los tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple 1 año y quiere celebrar contigo regalándote 6 vales de 500.000 guaraníes y kit Dimos para vos. Descarga la app Dimo Paraguay. Desde Play Store ingresa a dimo.com.py. Entérate más en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresá a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Repasando lo que se vendrá el fin de semana, sacando en limpio todo, 3 partidos el viernes, 19:30, Sol de América Nacional, Olimpia Libertad, 19:30 igualmente, River Luqueño. En el caso de Sol de América, local en su escenario, misma situación de Olimpia, y River está buscando dónde será local ante Luqueño el viernes. Descargando la app Asisnet puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura a tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asisnet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetros del 26 de noviembre al 5 de diciembre. En el nivel -3 de Paseo La Galería, el mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruté y compartí Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Llega el Black Friday a Farmacias Catedral el 26 al 28 de noviembre. Descuentos de hasta 50%, 2x1 en pañales y cuidado personal. Perfumes desde el 30% y con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Más de lo que se vendrá el fin de semana el domingo en el Parques del Guairá. Guaireña, Guaraní, 19 horas. 19 horas igualmente. Cerro Porteño, 12 de octubre. Guaireña, Guaraní, 19 horas. Cerro Porteño, 12 de octubre, 19 horas el domingo. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. GR Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Hablando de los paraguayos, el fin de semana marcó su primer gol Balbuena en el fútbol ruso. Se hizo sentir de cabeza, algo que aquí está faltando a la selección. Primero, tienen que ejecute bien los centros y después aprovechar el juego aéreo de parte de Balbuena. Goleada 5-0 de su equipo, el Dinamo Moscú. Y sigue jugando de titular y rindiendo alto Fabián Balbuena en el fútbol de Rusia con el agregado de... Esa es la incógnita de aquí a enero. ¿Quiénes seguirán con actividad? La Europa de por sí, ¿verdad? Sí, sí. Todas las ligas europeas siguen en diciembre, enero generalmente. El tema es lo que están aquí jugando. Hay algunas que hacen, por ejemplo, una pausa a mitad de diciembre y retornan los primeros días de enero. Pero igual van a estar en ritmo. Por lo menos entrenando. Caso de Balbuena, caso de Alderete, Almirón, que está en la Premier. Si miramos el formato, por lo menos de nuestra convocatoria, vamos a mirar un poquitito la convocatoria, de dónde provienen nuestros jugadores últimamente y cómo estarán sus ligas. Luis, y seguimos.
Por su mes aniversario en Casa Paraná te premia. Con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participa al sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras desde la web Casa Paraná Compras con Historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta olvídate de preparar y empezá a fiestear. Saludos al amigo Esteban, fanático del Sportivo Luqueño. Lo que hizo el Camillero más o menos refleja hoy la situación de lo que está de estudio, ¿cierto? El Camillero, una situación particular. O sea, hoy le termina pisando allí a Sebastián Ferreira, terminar perdiendo tiempo. Es lamentable, Luqueño. Porque nada que ver con el espectáculo en sí, no es la típica situación en la cual los jugadores discuten por la calentura del partido, sino un camillero que venga y haga semejante show ahí. Lamentable realmente, no tiene que suceder más en nuestro fútbol eso. Una pena. Seguramente va a recibir la sanción, no creo que el tiene próximo que ser partido, económica también, claro. ¿verdad? Porque es la situación donde va a sentir en el bolsillo, por lo menos, de lo económico, que también el club, y propiamente la sanción de no pisar el escenario por un cierto tiempo. Porque yo no creo que en el próximo partido tranquilamente esté el camillero de vuelta haciendo lo mismo. Se debe venir una sanción importante, Luis. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cibellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, carga Supra 95 con petrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporenes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. En Electroban Aire House Tech 2021, cuota de 217.000 guaraníes, con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Hace tu pedido en electroban.com.py. En Toyota Yesea nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Otra situación que me marcan aquí igualmente. Luqueño no se presentó para jugar la reserva, en realidad no se presentó, es el médico de la reserva de Luqueño, llegó tarde y por eso no se pudo disputar ayer el partido entre Luqueño y Libertad en categoría reserva. Eso refleja más o menos el panorama en la actualidad de Luqueño. No se disputó el partido en la categoría reserva entre Luqueño y Libertad porque el médico de la reserva de Luqueño no estuvo presente. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre el plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punto para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, SCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 1.300 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro, 600 millones en el poderoso y salen sí o sí 10 motos y un Citroën C4 Cactus. Peticiones Teche por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Azudi Fútbol Álamos, porque Fines Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. MC Opar, estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Vamos a hacer el análisis. Aquí un aficionado luqueño me consulta el tema de la puntuación. Para mí, por lo menos de lo que iba observando, ya 12 se salvó, Guaireño lo mismo. Sí, ya. Pero los dos están salvados. Porque en el caso de Luqueño nomás, en caso de que termine perdiendo. Pero tenemos que hacer la sumatoria de puntos. Luis.
Ducati, las motocicletas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked Motor Touring Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje, representan Paraguay y MAG. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machain, Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande, para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor. En el Abasto Norte, Bloque A, Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de respiración que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Y en el tema del acumulado, igualmente, para ir a la Sudamericana, hoy es, 48 puntos tiene Olimpia, 48 Olimpia, 40 para Guaireña y 40 para el 12 de octubre. Y allí nomás está Sol de América 39-38 Luqueño. Eso es buscando un lugar en la Sudamericana. Hoy Guaireña 12 de octubre están con 40, 48 Olimpia. Sol de América 39 está quedando fuera momentáneamente de la Sudamericana y Luqueño 38 en el acumulado, Luis. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, por cada compra Preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitió un Cambio sin Prejuicios, Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751, casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Hiciste los cálculos, Víctor, y Guaireña definitivamente ya se salvó. Guaireña y 12 porque tienen el mismo puntaje. Pasa que si pierden los dos partidos quedarían en 81 puntos en 69 presencias. Quiere decir que el promedio en el peor de los casos para estos dos equipos sería 1,173. Y para que tengan posibilidad de jugar la promoción, Luqueño debería ganar los dos partidos. Y Luqueño llegaría a 132 puntos en 113 partidos. Y el promedio máximo que puede alcanzar Luqueño 1,168. Ya ahí 0,005. Su rival directo es Sol de América. En solamente el caso de 12 de octubre y Guaireña no, los dos ya así mantienen la categoría. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burbuya Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burbuya. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Subillana, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somiers. Te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de Super Espuma o hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Vamos completando a poquito, 13:47. La gente pide escuchar nuevamente a Julio César Cáceres, pero eso será minutos. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria.
¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora del lomo embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Bancop puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces, niño. Excelente, Luis, completito allí. Está lo de Julio Cáceres, esperamos unos minutos justito. Me va a dar lo que correspondiente para lo que se vendrá. Echando entonces claridad, ya está definido el tema de los puntos. No hubo, justo nos consultó nada más un oyente allí la situación. Está es entre Luqueño y Sudamérica, pero está difícil la situación para Luqueño, 5 puntos de diferencia y restan solamente 6 por jugarse. Así es, y volviendo a la fecha del viernes, que es en simultáneo, para dejar en claro por qué son 3 partidos. Uno, porque la primera pelea es con el tema de la promoción, se puede definir ya que Luqueño es el equipo que tiene que jugar ante Ameliano. Y lo segundo, porque Nacional puede confirmar su clasificación a Copa Libertadores. Porque Nacional le quita 2 a Olimpia. Si Nacional le gana a Sol y Olimpia pierde ante Libertad, ya Nacional confirmaría su presencia como Paraguay 4 y Olimpia quedaría fuera de la Copa Libertadores. Son las 2 situaciones que se pueden definir este viernes. Lo mismo, si Sol de América gana ante Nacional, se salva el descenso y automáticamente con eso consigue el cupo a Copa Sudamericana. Otra situación que se puede confirmar el viernes, porque allí no habría que mirar el acumulativo. Si Sol se salva del descenso, obtiene el cupo, el derecho ganado por Copa Paraguay, ya que va a ser o el campeón o el vicecampeón, y al permanecer en primera también le serviría siendo segundo. Por eso son 3 los temas que se pueden resolver esa misma noche del viernes. La importancia entonces de los 3 partidos del día viernes, y todos en el mismo horario, 19:30, Sol de América Nacional en Villa Elisa, Olimpia Libertad en Cancha de Olimpia y River ante Luqueño, estadio a confirmar. Con relación a los recién ascendidos, caso General Caballero de Juan León Mallorquín y Resistencia, hoy iniciaron los trabajos de Juan León Mallorquín con 20 jugadores al mando de Felipe Jiménez. Se espera por la confirmación de un técnico en realidad allí. Hoy comenzaron en la Arboleda de Rubioño, 20 jugadores citados. Junto a Jiménez, su cuerpo técnico por el momentáneo, es Eduardo Ledesma como asistente, Rodrigo López como PF y Orlando Roja como preparador de arqueros. Tanto Resistencia se va a definir todavía esta semana cuándo arrancan los trabajos para lo que tiene que ver con la campaña en primera. Juan León Mallorquín, recordando, va a tener la competición de primera y el partido por Sudamericana en primera instancia, y de acuerdo a eso ir avanzando. Recordando que es cruce entre paraguayos. Sí, cambiando de tema, estaba fijándome, Denis, vos sos de Bellavista Norte, ¿verdad? Bellavista Norte. Mi selección, Presidente Franco, va a jugar allí el Nacional de Fútbol de Salón, se hizo recién el sorteo. Y ahí vamos entonces para Presidente Franco, Bellavista Norte, San Pedro, San Juan de Pomuceno y Ñembú, grupo para el fútbol de salón. ¿Cuántas sedes? O sea, son 4 sedes, Concepción, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado y Bellavista Norte, 4 grupos. Porque vi el nuevo estadio, por lo menos un remozado estadio, ya un nuevo, lo que anteriormente era Girante, pero allí se va a hacer la etapa final, ¿verdad? Exactamente, allí la etapa final y la fase de grupos que corresponde a Mambay. Aquí tengo los grupos, ya que tenemos tiempo. Serie A, Capitán Vado, Carmen del Paraná, Encarnación, Ayolas, Villa Hayes. Serie B, Amambay, el que falta del repechaje por definir, Altos, Orqueta y Villarrica. Serie C, Concepción, Ipacaraí, Ovallemí, Paranaense, Fernando de la Mora, Coronel Oviedo. Y Serie D, Bellavista Norte, San Pedro del Icuamandillú, Presidente Franco, San Juan de Pomuceno y Ñembú. Los representantes del este, o sea, hasta aquí... Franco y Paranaense. Están los dos, Franco y Paranaense. Los dos entonces ingresaron, porque sabemos que en esa zona siempre tenemos una audiencia importante, así que saludo para la gente de Paranaense
de los otros equipos también, por supuesto, con la red satelital Monumental, porque despierta multitudes en el interior, todo lo que tiene que ver con el Nacional. ¿Cuándo arranca oficialmente? El 1 de diciembre. El primero, el próximo miércoles ya está arrancando y ahora están en etapa de repechaje. El los último demás. repechaje, falta por resolver. Solo uno. Así es. Solo uno para el repechaje correspondiente. ¿Está lo de Julio Cáceres, Gustavito? Me va a lo que hay correspondiente para escuchar allí a Julio César Cáceres a continuación. No tuvimos precisos, no pudimos tener la pelota como lo habíamos planificado también la semana, y normalmente como veníamos mejorando en eso, hoy no tuvimos esa circulación que necesitábamos, más todavía con el calor era fundamental no dividir mucho la pelota, ¿verdad? Y creo que en la mayoría de las veces lo hicimos y eso nos costó también, ¿verdad? El rival supo aprovechar momentos erráticos propios, principalmente en la salida. ¿Por qué hoy a su equipo le costó eso, teniendo jugadores de buen pie? Y por eso justamente era mi preocupación, ¿verdad? Durante el primer tiempo no pudimos tener porque el equipo normalmente tiene buen pie, no estuvimos tranquilos, estuvimos muy imprecisos, estábamos un poquito acelerados también y a través de eso también nos equivocamos, ¿verdad? Por eso dije que en la etapa de definición eso es donde nosotros nos apresuramos, dividimos mucho la pelota, lo cual no era, en algunos tramos no era momento para eso. Y ya en el segundo tiempo a lo mejor un poquito más, pero con el gol de Alverso a lo mejor nos equivocamos más, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de Alejandro Silva? ¿Por qué no tiene protagonismo? Bueno, la situación de Alejandro Silva, él había manifestado también un dolor en la rodilla y también en la parte psicológica también por algunas cosas no estaba bien. Por esa razón no lo tuvimos en cuenta para este partido. Necesitamos lógicamente que esté bien en la cabeza. Nuevamente tuvo algunos problemitas también que decidimos para que él quede al margen de este partido para que se pueda recuperar bien y porque también conocemos toda la capacidad de él. ¿Por qué el desnivel del equipo de jugar muy bien ante Libertad hoy volvió a tener un rendimiento bajo? Sí, eso es la parte que me preocupa, ¿verdad? Que no estuvimos, ni siquiera tuvimos la reacción después de estar un gol abajo. Sol con poco hizo la diferencia y supo defender eso y nosotros no tuvimos esa reacción, esa convicción de llegar arriba, de empujar arriba y bueno, tenemos que analizarlo bien en estos días porque rápidamente ya va a llegar el partido contra Libertad, entonces necesitamos resolver primero en lo físico, en el cansancio y después también en el juego. Su equipo no logró tener profundidad y chances claras ante un equipo que le dejó pocos espacios. ¿Le preocupa un planteo similar del rival en la final de Copa Paraguay? Sí, claro que siempre te tienen que preocupar, ¿verdad? Más o menos hoy ya es el reflejo que va a pasar en la final, pero bueno, ese otro partido va a ser en otro momento y lo vamos a trabajar, ¿verdad? Lo vamos a mejorar y vamos a llegar bien a ese partido. En una distracción dejaron los 3 puntos en este partido, profesor. Y la verdad que en una pelota que no supimos recuperar en el medio, donde Rodrigo se anticipó bien, encontró el espacio y definió bien, ¿verdad? Esto pasa cuando de repente ambos equipos estaban asegurando el arco y lo que más propuso fue también Olimpia, ¿verdad? Nosotros sabíamos la forma que venía jugando Sol, complicándonos un poquito en la salida, pero nosotros no supimos aprovechar ni crear, dividimos mucho, ellos hicieron la diferencia y bueno, así terminó el partido. Agradecemos Julio César Cáceres por su tiempo, muchísimas gracias, muy amable. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Fútbol a lo grande, vos lo hiciste grande. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación.
Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play, para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior remitió este lunes a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la gestión de Hugo Javier como gobernador del Departamento Central. Hugo Javier González fue imputado por la Fiscalía luego de que la propia Secretaría de Tributación lo denunció por el uso de las facturas falsas con el uso de recursos entregados durante la emergencia por la pandemia del COVID-19. La imputación es por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por obras fantasmas de la gobernación. Los familiares de pacientes internados en el Hospital Ingavi del IPS denuncian que deben comprar medicamentos e insumos ante la escasez en el centro asistencial, como ocurrió en el peor momento de la pandemia del COVID-19. Según quejas, todos los días los familiares de los pacientes deben comprar insumos, por lo que los gastos son muy altos y la mayoría debe ingeniarse para conseguir los recursos, sumado a la falta de baños adecuados. Según informes, muchas veces las personas están expuestas a altas temperaturas porque deben esperar frente a urgencias cualquier llamado del personal de blanco. Eslovaquia empezó a aplicar el confinamiento para las personas no vacunadas contra el COVID-19.